Nos encontramos en El Salvador y hoy nos adentraremos por el centro de confinamiento del terrorismo, la cárcel más grande de todo el continente americano, con una capacidad para alojar a cerca de 40,000 prisioneros, de los cuales hoy por hoy un importante porcentaje son peligrosos pandilleros y líderes criminales considerados terroristas. Este es un reclusorio de máxima seguridad y esto se nota desde que uno está tal vez a 1 kilómetro de su perímetro, pues ya elementos de seguridad te comienzan a interrogar, te bajan de tu vehículo, te hacen revisión corporal, te hacen revisión de tu identificación, quién eres, qué haces aquí. Me cuentan que son 7 filtros de seguridad los que se imparten, lo que hace prácticamente una misión imposible que alguien entre o salga sin completa autorización. A continuación entraremos a una celda de aislamiento que es a donde los prisioneros son mandados cuando cometen una infracción. La única entrada de luz que se tiene es un hoyo en el techo. ¿A cuántas personas mataste? No me recuerdo. ¿Tantos fueron? Hemos cometido diferentes delitos en diferentes tiempos. Absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Tan solo este grupo que está a mis espaldas es muy posiblemente responsable directa o indirectamente de más de 200 homicidios. En este video conoceremos un poco de cómo es la vida aquí dentro, cuáles son algunos métodos y castigos que se imponen para controlar a los hoy en día reclusos, cuáles son algunas reglas que el país ha impuesto para controlar la situación con sus criminales. Para entrar, por supuesto, te quitan todas tus pertenencias, teléfono, cartera, de nada puedes meter. Incluso está muy interesante que la cárcel está construida con una tecnología que no permite que haya señal de teléfono, para que de verdad nada se comunique desde aquí adentro. De igual manera te pasan a un cuarto donde te revisan, te quitan los zapatos, te checan hasta el grosor del calcetín. No por nada recibe la definición de cárcel de máxima seguridad. Cuando una persona privada de su libertad, es decir, un prisionero, entra aquí, se le revisa todo el cuerpo con una tecnología que permite ver literalmente si adentro del cuerpo traes algo. Se le toma captura de datos y procede a ir al módulo que le fue asignado. Las personas privadas de su libertad en este tipo de cárceles designadas especialmente para terroristas no tienen derecho a ninguna visita, nada de quiero ver a mi mamá, quiero ver a mi esposa, a mi hija, nada. Perdiste ese derecho por las decisiones que tomaste. En la armería se tienen armas, por supuesto, para controlar en caso de que llegase a existir alguna situación de un motín o similar. Hasta la fecha no se ha presentado ni uno. Y vean, estas son las esposas de pies y de manos que se colocan a los prisioneros cada que tienen que salir de sus celdas, ya sea para alimentarse, para hacer ejercicio, para recibir atención médica, etc. Estamos ya dentro de uno de los módulos que cuenta con 32 celdas, de las cuales cada una tiene una capacidad para recibir alrededor de 100 personas privadas de su libertad, aunque estos números pueden variar. Es muy impactante verlo tan de cerca. Los criminales duermen en un sistema de literas de 4 niveles, sin ningún tipo de colchoneta, y una vez que las personas entran aquí, ya no van a salir hasta que acaben sus condenas. Estamos hablando de que aquí hay criminales con condenas desde 20 años hasta más de 1000 años. Literalmente hay seres que hicieron crímenes tales que les dieron condenas de más de 1000 años. De ahí el dicho que cuando uno entra al Secot ya no sale hasta que acabe su condena, porque todo, absolutamente todo se hace aquí adentro. Desde ir al baño hasta asearse, todo se hace aquí abierto. Otro dato impactante es que las luces aquí nunca se apagan, ni siquiera para dormir, lo que hace que uno pierda completamente la noción del tiempo. No hay relojes, por lo que no sabes qué hora es. Dependes enteramente de los horarios que te imponen los custodios. Cuando ingresan, todos tienen que ser rapados. De igual manera podemos ver que todos tienen el mismo uniforme y hay vasijas colectivas las cuales usan para ducharse, para bañarse, para asearse. Podemos ver también que acá hay una persona del equipo médico que cada mañana acude a dejar pastillas para personas que tengan alguna condición, que tal vez estén sintiendo algún malestar. Incluso sus audiencias, en caso de que sus condenas tengan que ser ampliadas, se hacen desde aquí adentro. Quiero
quiero que presten atención a esto. Estamos en el módulo, acá están las celdas y justo acá está el cuarto de careo y notificación. Esto por si algunos de los prisioneros han sido acusados de nuevos delitos por los cuales no han sido juzgados, que esto puede ampliar sus sentencias. Así de, Juan Pérez, ven acá, te encontraron un nuevo delito, te están acusando de algo más. Acá se te informa de todo esto. Y después, en esta otra sala de acá, se hace el careo, se hace el reconocimiento de la identidad. Entonces forman a diferentes prisioneros, les ponen un número y de este lado, ok, acá este es un cristal que de allá para acá se ve perfectamente, de acá para allá es como un espejo. Entonces la persona que está acusando aquí puede identificar a los agresores, a los acusados, y sin haber puesto un pie afuera del módulo, esta persona ya es acusada de un delito diferente y ya puede pasar muchos más años aquí adentro. De igual manera, aquí adentro del módulo están las salas de audiencia en las cuales los acusados pueden hablar con sus abogados, todo eso se respeta. Aquí se les leen sus nuevas sentencias, todo de manera remota, esto es muy impactante. Entonces acá tienen las cámaras para videollamada, acá se sientan los pues ya condenados para estas alturas, aquí escuchan, acá pueden dialogar, acá pueden hablar, todo de manera remota. Sí, les repito, no se pone un pie afuera. No, esto es verdaderamente apantallador. El mundo mira lo que hizo Nayib Bukele en El Salvador con las maras, porque hoy en Santa Fe se vio esta foto. Este es el Peñal de Piñero, la unidad número 11 de la provincia de Santa Fe, una provincia hackeada por el narcotráfico. Y estos son los integrantes de un cártel de drogas. Hace algunos días nada más, 2 micros del servicio penitenciario fueron atacados a balazos. Por eso la requisa fue así, a todo o nada en este penal, e hizo recordar lo que aplicó Bukele en El Salvador. Prácticamente un sistema parecido, donde toma la posta la provincia de Santa Fe, en una Argentina que hoy ha cambiado de rumbo y que mira a El Salvador como la posibilidad de terminar con una parte de la inseguridad. A ver, Bukele está observado por todo el mundo por el tema de los derechos humanos. Y es verdad esto, cuestionado por un sector importante de la comunidad internacional. Pero Bukele es la única manera que encontró de dominar a las maras, que son pandillas que causan el terror en El Salvador. Aquí tenemos el drama del narcotráfico. Estos cabeza gacha que ustedes ven allí son narcotraficantes. No son bebé de pecho. No son gente que realmente no saben lo que hacen. No solo trafican drogas, que si ustedes quieren en el narcomenudeo o en el narcotráfico terminan estando 12, 13 años en prisión porque, ustedes saben, las leyes contra el contrabando de droga tienen penas realmente ínfimas, 13, 14 años. El tema acá es que estos matan. Acá hay sicarios. Acá hay gente que consideran que la vida no vale nada, nada. Quiero decirles que Rosario puede ser la primera foto del tratamiento hacia el reo en la República Argentina. En instantes viene María Eugenia Vidal, una mujer que comandó la provincia más picante que tiene quizás en la inseguridad. Le vamos a preguntar. Vidal cada mañana se levantaba y lo primero que hacía era ver qué hecho de inseguridad había habido en la provincia. No dormía por la inseguridad. Cuenta el mito que una mañana se levantó y la casa que habitaba en ese momento con quien era su marido y sus hijos, se encontró con todas las puertas abiertas y entraba el viento nada más. Casa custodiada en ese momento por la policía. ¿Dónde terminó María Eugenia Vidal? Viviendo en una base aérea, en una base militar, para estar más segura.
Digo, para tomar la dimensión de lo que puede hacer la inseguridad en la vida de todos nosotros. Ni hablar del narcotráfico, que en tiempos de Daniel Scioli, cuando era gobernador, nadie hablaba de búnker en la provincia de Buenos Aires. Los búnker eran solamente prioridad de la provincia de Santa Fe. Sin embargo, el narcotráfico está en todo lugar. Años después descubrimos que están acá, a media hora, en San Martín, que hay búnker. O no sé, en Lanús, en la zona sur. Y durante 20 años, los derechos humanos fueron para los delincuentes. Fueron para los delincuentes, no para las víctimas. Y ahora lo voy a fundamentar para que no me caiga todo el aparato de izquierda encima, justo a mí que realmente pienso que la garantía es la regla, no la excepción. Ser garantista no es mala palabra. Ser garantía para quienes abrazamos el derecho es la regla. Pero no hay que confundir garantismo con abolicionismo. Miren lo que pasó con una mujer que está en las filas de la Federal y que terminó matando a un delincuente en una parada de colectivo en Villa Madero. Esta mujer le van a robar el celular, queda filmado. Esto pasó hace horas nada más, ¿eh? Y claro, estaba con su arma reglamentaria, esta efectivo de la Federal, miren. Miren cómo la abordan. Fíjense, ¿eh? Miren lo que es esto. Es una mujer. Violencia de género, golpes, todo tipo de violencia, robo. Le van a sacar sus pertenencias. Si la logran identificar, seguramente la van a matar. ¿Qué hace ella? Saca el arma y mata. Mata a un delincuente. ¿Saben dónde está esta policía federal a esta hora? Detenida. Está detenida. ¿Por qué? Está detenida porque hace 20 años que leemos mal toda la estructura legal de los tratados internacionales y de nuestro Código Penal. Leemos mal. La Argentina le pone ideología hace 20 años a todo y leemos mal porque los derechos humanos son para todos. Son para el reo, obviamente, porque es un derecho natural, porque hay pactos internacionales, como el Pacto de San José de Costa Rica, porque en la Constitución está el ejercicio a la legítima defensa en juicio de una persona que comete un delito, y por eso debe ser juzgado por una autoridad jurisdiccional que es el juez, y que son los jueces de Cámara, y que está la doble instancia y demás. Pero acá leemos, por toda nuestra historia, por la noche más negra que vivimos en la dictadura y por todo lo que pasó, que las fuerzas de seguridad son mala palabra, que las fuerzas de seguridad actuando en cumplimiento del deber son malas palabras, y nos acostumbramos a eso. Mientras tanto nos siguen matando en las calles. Miren lo que dijo Patricia Bullrich sobre esto que pasó con la policía. Acá lo tienen, miren. La oficial de la PFA, Yanina Marotte, usó su arma y actuó en legítima defensa, defendiéndose de dos delincuentes que la agredieron ferozmente. Ella no puede seguir presa, dice Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad Nacional. Para nosotros las víctimas no pueden ser victimarios. Lo que está diciendo Bullrich es que tiene que cambiar el paradigma con respecto al tema de la fuerza de seguridad. Tampoco irnos de mambo, ¿no? Tampoco irnos de mambo, tampoco decir de que los policías pueden salir a justiciar a diestra y siniestra. No, siempre en el marco de la ley. Pero no queremos una fuerza policial que tenga miedo de actuar en legítima defensa, que tenga miedo de cuidarnos, que tenga miedo de combatir la inseguridad. Miren, volviendo a la foto de Santa Fe está en guerra. Santa Fe está en guerra. Y en esa guerra, el Servicio Penitenciario Provincial tomó esta decisión. ¿Por qué tomó esta decisión? Porque los presos tenían, escuchen bien esta definición, los presos tenían en el calabozo un verdadero home office. ¿Saben quién lo dijo? Lo dijo la secretaria de Asuntos Penales de la provincia de Santa Fe. Hoy ella dijo, requisamos, porque los presos se manejaban con un home office. Tenían televisión, tenían redes sociales, tenían artículos de librería,
tenían aires acondicionados, tenían teléfono celular. Digo, se manejaban desde adentro de la cárcel. Ya está el ejemplo de lo que pasó en Brasil con el Comando Vermelho. Ustedes saben, ¿no? Los problemas que tiene Brasil con el AMPA manejado desde una celda, desde la sombra. Bueno, en Santa Fe comenzó a notarse que había balaceras a comerciantes, balaceras a... El otro día mataron a un taxista, ¿se acuerdan que lo contamos? Que mataron a un taxista que en algún momento lo habían baleado. Bueno, lo último fue la balacera a los micros del Servicio Penitenciario Provincial, en una clara actitud mafiosa. Bueno, en ese contexto, lo que hizo esta requisa tan fuerte, tan a lo Bukele, es terminar con esos privilegios que tienen los presos. ¿Está mal? Yo les pregunto a ustedes, ¿está mal? Y no solo se lo pregunto a la gente que apoya medidas muy de derecha para con el tema del reo, sino se lo pregunto a esa izquierda que durante muchos años levantó las banderas de los derechos humanos de los reos, pero se fue de mambo en la República Argentina. Porque de ser garantista, que es, insisto con esto, la regla, porque no está mal ser garantista. Yo soy garantista, los abogados, la gente, el sistema es garantista, pero no abolicionista. Esta gente no es lo mismo que un tipo que sale a robar. Esta gente no es lo mismo que alguien que está detenido por un incidente de tránsito. Estos tipos son narcos, son sicarios. Estos tipos están jugados, tienen total desprecio por la vida. Y a lo mejor ustedes dirán, Jesse, mete también a los violadores en esa bolsa. Mete a los que violan y matan, mete a los secuestradores. Bueno, los vamos a meter también. Toda la vida dije en televisión que yo estaba en contra de la pena de muerte. Claro que estoy en contra. Porque el único que puede decidir entre la vida y la muerte es Dios. Después, no podés dejar el destino de vida o muerte en el azar de la sana crítica de un juez. No lo podés dejar, y menos con la justicia que tenemos en la República Argentina. Vean lo que decía la secretaria de Asuntos Penales, Lucía Masneri, secretaria de Asuntos Penales de Santa Fe. Escúchenla. Aquellas personas que tienen posibilidad de egresar, de resocializarse, de reincorporarse a la sociedad, tienen todo lo que tienen a su disposición. Ahora, los internos de alto perfil, que llevan años demostrando que esto no es lo que están buscando, que tienen condenas obtenidas adentro de la unidad, es decir, mientras estaban cumpliendo otra condena, la charla es diferente. Hoy nos estamos centrando en que no sigan cometiendo delitos desde su home office en las unidades penitenciarias. Y ahí lo escuchaban, no es solamente la autoridad política, no, la que tiene que reaccionar, también la justicia. Porque la justicia en estas décadas ha cometido muchísimos errores y fundamentalmente la justicia de ejecución, la justicia encargada de alguna manera de revisar las causas. Muchos presos cometen delitos y deberían estar en prisión, pero salen beneficiados con muy hábiles defensores que terminan metiendo recursos en la justicia, diciendo: mi defendido no va a obstruir la causa ni se va a fugar. Y bajo ese pretexto, que es un verdadero principio procesal, para de alguna manera sacar o excarcelar a una persona, o no darle una prisión preventiva a una persona, se termina haciendo uso y abuso de eso. ¿Y qué pasa? Miren, tengo preparado acá con la producción el caso de una mujer que ustedes seguramente recordarán, en Ramos Mejía. Es una mujer que estaba caminando por la calle y fue asaltada por un motochorro. El motochorro, hoy por hoy, el delito motochorro es uno de los delitos más difíciles de combatir. ¿Saben por qué es difícil de combatir? Porque se escudan en una actividad tan noble como la mensajería. Se disfrazan de motoqueros. Miren lo que hizo este hombre. Le arrebata la cartera. No reparó ni que se trataba de una mujer, la arrastró. La hizo golpear. Esta mujer creo que murió por los golpes al poco tiempo. Ese motochorro que la asaltó en Ramos Mejía tenía que estar preso.
cumpliendo una condena. Sin embargo, estaba en libertad. Por eso digo, no solo son los derechos humanos que durante 20 años se interpretaron que eran a favor de los delincuentes, sino que la justicia también fue una justicia abolicionista. Vuelvo sobre el punto, la garantía es la regla. El problema es cuando somos abolicionistas. Por eso, hoy la foto de Santa Fe es una foto que nos impacta y una foto que seguramente se va a repetir. Insisto con esto, esta gente no son bebé de pecho, son narcotraficantes, son sicarios, que no tienen ningún problema en mandarte a matar desde la cárcel. Ya llegó al estudio 3 de América y de A24 la señora María Eugenia Vidal. En instantes, María Eugenia Vidal charlando con nosotros. Ustedes saben lo que yo les conté de María Eugenia Vidal, ¿no? De lo que fueron sus primeros días en el gobierno de la provincia. Ahora nos va a contar cómo le preocupaba cada mañana que se levantaba la inseguridad. En un ratito charlamos con ella. ¿Cómo están, muchachos? Bienvenidos. Hola, Mariano. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Muy bien, por acá suerte. estamos. Bueno, a ver, el servicio penitenciario en números, Martín Angulo, ¿no? ¿Qué podemos decir del servicio penitenciario? Vamos a mostrar cómo fue la evolución de la cantidad de presos que hay en la Argentina en los últimos 22 años. Todos los años se hace una estadística oficial Sí. que determina qué cantidad de presos hay en el país. En cárceles, puntualmente. El último dato es el del 2022, el del 2023 todavía no está sistematizado, pero hoy vamos a ver si tenemos el gráfico para mostrar cómo la cantidad de presos desde el 2000 hasta hoy ha ido aumentando casi constantemente. Ajá. Tenés algunos años en los que se baja un poco. Ajá. Ahí puede entrar la discusión, vamos a ver después, en el 2020 con el tema de la pandemia. ¿Cuántos presos liberaron en la pandemia por el fallo Violini en la provincia de Buenos Aires? Oficialmente no hay datos. Pero el fallo Violini fue Fue una aberración. un fallo que la Cámara de Casación de la provincia de Buenos Aires instruyó a los jueces para que en aquellos casos en los que haya detenidos con problemas de salud o en alguna situación puntual y el coronavirus podía afectarlos, se viera la posibilidad de que tengan otro régimen de detención. Desde la libertad hasta una prisión domiciliaria, hasta distintos tipos de salidas, exceptuando aquellos delitos más graves. Nunca hubo una estadística oficial de cuántas personas fueron liberadas por esa circunstancia. Después en el año tuviste presos que seguramente salieron porque terminaron la condena o porque accedieron a otro tipo de beneficios que establece la ley. Exacto. Luis. Ahora, tengamos presente que la gente está bastante cansada, la ciudadanía. Si la justicia no se pone las pilas, los gobernantes no se ponen las pilas, no coordinan mejor, no funciona mejor el asunto, todo lo que vos describiste, se vienen soluciones a lo Bukele en todas partes. Claro. Bukele fue reelecto en toda una maniobra que puede ser en el borde de lo ilegal, lo que sea, pero por el 90% de los votos. No sé si es comparable El Salvador con la Argentina. No, lo entiendo, pero soluciones... No es comparable. No, pero digo, soluciones de mano dura... esta foto me parece que Puyaro madrugó, si querés, al Ministerio Nacional. La ¿o no? pregunta... Perdón, y con un poco menos de tatuajes, pero es muy parecida a la de El Salvador. Por supuesto. Quiere significar eso. La pregunta que uno debería hacerse es ¿hasta dónde está dispuesto la sociedad a relegar de sus derechos en pos de que le resuelvan un problema? Lo de Bukele en Salvador responde a una cuestión crítica que tenía con la violencia de las maras ese país. Claro. La sociedad de El Salvador, quieran o no, lo buscan disfrazar o no, tiene menos derechos que antes. Porque justamente la Constitución de El Salvador, en muchos casos, por ejemplo en lo que hizo Bukele para la elección, pasa. Pero la gente lo votó. Claro, la gente tiene más seguridad. Claro, está bien, ese pero es el volvamos tema. a la Argentina porque, Argentina hoy se desayunó de esta foto, ¿no? Esta foto que realmente quizás era esperada por muchísimo o para un sector muy grande de la sociedad. Y en que en Rosario el principal problema no es la inflación. Perdón, en Santa Fe, el principal problema de Santa Fe es el narcotráfico. Es el narcotráfico, es la violencia narco. Yo te pregunto a vos, ¿pudiste averiguar si en las cárceles federales o en las cárceles que están bajo la órbita de Patricia Bullrich,
¿Ya hay algún tipo de requisa parecida? Mira, desde el año 2016, la gestión anterior de Patricia Bullrich y de Mauricio Macri, en realidad la gestión de Germán Garabano, porque en ese entonces el Servicio Penitenciario Federal dependía del Ministerio de Justicia, se creó el Sistema de Intervención para la Reducción de Índices de Corruptibilidad. El IRIC, que es un pabellón especial que está en el penal de Ezeiza, donde van los presos que tienen las condiciones económicas, básicamente de poder corrompir a los guardiacárceles, los penitenciarios. ¿Pero tienen privilegios? ¿Tienen home office, como decía la secretaria? Pero el año pasado, en la cárcel de Ezeiza, un preso se quiso escapar en helicóptero. Claro. ¿Te acordás? Claro, pero mira, esta es la... Ahí tenés el comparativo. Esto es lo de la Fuerza Especial de Santa Fe, ¿no? Requisando, como dijo la secretaria de Asuntos Penales, estaban en un home office, tenían televisor, tenían aire acondicionado, tenían elementos de librería, tenían celulares, y del otro lado, lo que ha impactado al mundo para combatir a las maras. Que no es una casualidad, Mariano. Acá hay una decisión del gobierno de la provincia de Santa Fe de cambiar una manera de comunicar algo. Cambiar cómo se hace una requisa o eventualmente un tratamiento, siempre dentro de las garantías, como vos lo planteabas. Eso es una discusión que va a estar siempre abierta. Lo mismo que plantea Gonzalo, que no es una cosa menor. Cesión de derechos, ¿quién lo decide? ¿Cómo se discute en la política? Bueno, pero yo agrego otro elemento. Porque si un delito tan complejo como el narcotráfico solamente se resuelve por abajo, es decir, ¿qué haces con aquellos que efectivamente, con los sicarios cada vez más jóvenes, que son parte de ese circuito? Y no aparece nunca una información de este nivel de impacto respecto a lo que pasa por arriba, que es cuáles son las estructuras financieras, económicas, las corrupciones judiciales, incluso las corrupciones policiales que permiten un delito como este. Vas a tener cada vez más cantidad de personas, más cantidad de fotos. Te voy a dar un solo dato que puede no tener mucho impacto. Hoy se homologó el acuerdo de Vicentín, de esa empresa que controla el puerto de Rosario, después de lo que había sido efectivamente la estafa de Vicentín, comprobada en los papeles en la justicia. Una homologación muy a favor a Vicentín, es decir, la que Vicentín quería. 15 años, un poco más, y con un para manejar el puerto. Que es lo que pero sí, los control de los puertos. ¿Qué pasa con la ruta del dinero? La ruta del dinero que financia el negocio. Ahora seguimos discutiendo, porque ha llegado María Eugenia Vidal, diputada nacional. Hola. ¿Qué tal, María Eugenia? Bienvenida. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Vos? Muy bien. ¿Todo bien? Muy bien. ¿Es verdad que te levantabas a la mañana cuando eras gobernadora y lo primero que hacías era hacer un relevo de los casos de inseguridad que... Yo recibía todos los días, tenía un chat de emergencia donde estaba el ministro de Seguridad y el ministro de Justicia. Y en ese chat me daban el parte diario, todos los días a las 7 de la mañana llegaba el parte de homicidios, secuestros, y yo seguía en particular el tema de desapariciones de chicos también. Todo eso se informaba a las 7 de la mañana, que son los delitos más graves. Y bueno, y obviamente hacíamos un seguimiento de eso con el ministro de Seguridad y con el ministro de Justicia. Pero más allá de eso, que tal vez es un dato más de color, lo importante son las políticas. Y escuchaba todo este debate. Es cierto, como dijeron antes, que la política no es solamente penitenciaria para combatir el narcotráfico, pero lo que pasó en Santa Fe es que no solamente había narcotraficantes detenidos en cárceles con acceso a celulares, incluso se demostró en el caso de uno de los canteros el año pasado que tenían una conexión de teléfono fijo en la celda, lo cual ya es muchísimo, sino que además se organiza el delito desde las cárceles. Eso es lo grave. Lo grave es que muchos jefes narcos están más cómodos adentro de la cárcel que afuera y tienen toda su red delictiva organizada. Entonces, está bien la requisa, está bien que haya una política firme y clara, y no es la única, pero es necesaria dentro de las unidades penitenciarias para que los presos no manejen la cárcel y sobre todo para que no manejen el delito de afuera de la cárcel. ¿Qué te pareció la foto? La foto me parece una foto, o sea, entiendo que puede ser polémica, pero la foto me parece una foto de una requisa donde yo no veo en esa foto, no vi el procedimiento, pero no veo en esa foto ninguna violación de un derecho humano. Son detenidos sentados, sin remera, mientras se requisa. Entiendo que esa es la foto. Y la verdad es que yo fui a Rosario muchas veces el año pasado y el año anterior también. No una, me reuní con madres
de chicos que empiezan consumiendo y los convierten en soldaditos para poder seguir consumiendo y parte de la red narco, y los matan antes de los 18 años, expuestos a enfrentamientos entre bandas en los barrios. Me entrevisté con personas y con chicos que consumían y vi el desastre que se hizo en Rosario. También vi grandes edificios que nadie puede explicar de quiénes son ni cómo se construyeron, que seguramente tienen impacto en el lavado de dinero. Entonces, lo que pasó en Rosario y lo que pasa en Rosario es un drama. No puede haber una política más o menos de combate al narcotráfico. Bien, pero lo tenemos acá a media hora en San Martín también. Digo. También. Tenemos búnker en el conurbano. Y empeoró. En los últimos 4 años la inseguridad de la provincia empeoró porque el narcotráfico aumentó. Y dejó de haber una política clara donde el narcotráfico es lo primero que tenemos que ir a buscar. Mira, yo ayer hablé con personas que se vinculan a una villa de las más grandes de la provincia de Itatí. Hay mucha más droga que antes. Muchísima más droga que antes. Itatí en Quilmes. Pero hoy te digo Itatí, te podría decir cualquier otra villa del conurbano donde se retiró la policía en el gobierno de Alberto, de muchos barrios donde la policía estaba adentro de la villa. La policía bonaerense. La bonaerense, y no solamente haciendo allanamientos, cuidando que el vecino que sale a trabajar no tenga que pagar un peaje o no sea víctima de un robo por esos mismos soldaditos que someten al consumo para después someterlos a la venta. Y estábamos ahí, y esa policía se retiró. Eso fue una señal, y en muchos barrios, en Puerta de Hierro, en Itatí, en Villa Costa del Lago y Esperanza, en San Martín, en muchos lugares donde nosotros, en La Cava, donde nosotros habíamos hecho entrar a la policía, poner destacamentos, no solo para perseguir a los narcos, para cuidar a los que no son narcos que viven en esos barrios. Te vi muy seria en la... en la asamblea, en el arranque de las sesiones ordinarias, ¿no? Estábamos acá justo. Estaba seria. Estabas muy seria. Sí, muy seria. Y no aplaudías. ¿Por qué? No, aplaudí cuando creí que tenía que aplaudir. ¿Cuándo aplaudí? Cuando el presidente dijo que había que cambiar la fórmula jubilatoria, porque creo que la situación de los jubilados es crítica y que la fórmula de Alberto Fernández les hizo perder un 35% del poder de compra y hay que cambiarla y cambiar la variable de ajuste urgente por inflación. Aplaudí cuando presentó las políticas anticasta, donde en la mayoría de ellos estoy de acuerdo y fueron proyectos presentados por nosotros. Yo presenté el proyecto hace menos de un año y lo volví a presentar de eliminar las jubilaciones de presidente de privilegio para presidente y vice, lo hice cuando era gobernadora. Yo había presentado también esto de que no haya reelección indefinida en los sindicatos. Creo que la reelección indefinida es mala en cualquier cargo. Digo, muchas de las cosas que el presidente propuso, y ahí aplaudí, digamos, con las cosas que estoy de acuerdo, aplaudo, y aquellas que me parecieron que merecen más debate, por ejemplo, la emisión de delito de lesa humanidad. No es algo que a mí me parezca que en la escala penal sea congruente. Digo, y las voy a discutir en el Congreso, me parece que el aporte aparte, la tiene que ser... emisión no podés compararla con el terrorismo. Exacto, me parece que el aporte tiene que ser constructivo. En lo que estoy de acuerdo, apoyo y defiendo, porque creo que este es un gobierno que empezó hace menos de 100 días y que merece que el Congreso le dé las herramientas que necesita, y donde no estoy de acuerdo, lo digo abiertamente. ¿Y qué te pasa con el estilo del presidente Milei? Yo no comparto ni en Milei ni en nadie, no es un tema solo con Milei, no comparto, tampoco lo compartía con la vicepresidenta, expresidenta. Sí, lo del abuelito, la cadena nacional. La política de la descalificación, de la agresión, de señalar al que piensa distinto. Yo nunca hice política de esa manera y no la comparto. Ahora, que no comparta las formas no quiere decir que cuando con el fondo estoy de acuerdo no acompañe, digamos. Creo en la política de déficit cero. Creo que la Argentina no puede seguir sosteniendo un desequilibrio en sus cuentas y tiene que ordenarse. Creo también en que el Estado está sobredimensionado y que hay batallas que hay que dar. Creo en eso. Creo que la política tiene que dar señales de austeridad. Creo en eso. Pues todo lo que vaya en el sentido de que defendí siempre lo voy a defender ahora, no porque no haga otro gobierno, no lo voy a apoyar. Acá el tema es si la gente va a aguantar. La gente está sufriendo el ajuste. Muchos querían el cambio, lo votaron y la verdad que es respetable. Estaban cansados de los manejos políticos de los últimos 40 años, pero ahora llega al bolsillo. Vos tenés, por más que haya gestos importantes, el tema de viajar en clase no turista, el presidente, cerrar el INADI, todo lo que venimos viendo, pero ¿vos pensás que la gente va a tener tolerancia? Yo creo que hay una mayoría de argentinos que hace muy poco tiempo votaron un cambio, como vos decís, que sabían que ese cambio iba a ser difícil, no solo si lo votaron a Milei, también si votaban a Juntos por el Cambio, porque la verdad es que
tanto en la plataforma en su momento de Horacio Rodríguez Larreta como en la de Patricia estaban estas medidas económicas, con lo cual hubo una mayoría de argentinos que votaron eso. Y creo que si no hacemos lo que tenemos que hacer, lo haga este presidente o lo hubiera hecho cualquier otro, la Argentina seguro va a un sendero de pobreza aún mayor y de más sufrimiento. Porque si hay algo que aprendimos los argentinos es que cuando nos hacen creer que hay algo para repartir y creemos que estamos mejor, a la larga o a la corta eso nos cuesta más caro. Está bien, pero yo a Horacio Rodríguez Larreta o a Patricia Bullrich los veo charlando a ver cómo amortiguar el tema de una medida que tomaría. Sí, sin duda, y por eso estamos impulsando Ese es el punto, que haya digo. una discusión Claro. sobre jubilaciones en el Congreso, porque obviamente, no por responsabilidad de Milei, pero sí por responsabilidad del gobierno anterior, las jubilaciones están en su nivel más bajo de los últimos 20 años. Y yo soy absolutamente consciente que los jubilados no pueden esperar. No pueden esperar a que el gobierno vea, que nos pongamos de acuerdo. Es urgente y me parece muy bien tratar este tema. De la misma manera que me parece muy bien que si hay planes sociales que van a gente que no le corresponde sean eliminados y que se concentre la ayuda social en los que realmente lo necesitan, o que haya un refuerzo de SUBE para aquellos que le sacaron el subsidio al transporte, o que se considere en el consumo energético una canasta básica de consumo para hogares que realmente lo necesitan. Digo, creo que todo eso no solamente hay que anunciarlo, hay que implementarlo. Gonzalo. María Eugenia, buenas noches. Hoy el expresidente Mauricio Macri estuvo reunido con titulares provinciales del PRO en la ciudad de Rosario y planteó que a Patricia Bullrich no hay que darle espacios en la nueva lista, en el nuevo armado del PRO de cara a las elecciones. ¿Usted cree que Bullrich tiene que seguir formando parte del PRO al ser ministra de Seguridad del gobierno de Javier Milei? Yo creo que todos los que quieren ser parte del PRO tienen que formar parte del PRO. Una cosa es ser parte del PRO y otra cosa es integrar el consejo directivo del PRO. Son dos cosas distintas. Parte del PRO van a ser todos. Entiendo que Patricia es parte del partido, Horacio es parte del partido y todos van a seguir siendo parte del PRO. Lo que se está definiendo a fin de mes es el consejo partidario. Igualmente te voy a dar mi opinión real más allá de lo que Mauricio dijo, Patricia dijo, Horacio dijo. Yo creo, a mí me interesa esta discusión porque soy parte del PRO. Ahora, fuera de los que somos parte del PRO, no le interesa a nadie. O sea, es una discusión. Hoy ningún argentino se va a ir a dormir preocupado por quién es el presidente del PRO, si Patricia va a estar en el consejo directivo, si Horacio va a estar en el consejo, cuál es mi lugar. Nadie, digamos, creo que si hay algo que el PRO tiene que aprender es a dar discusiones que le importen a la gente y a dejar de seguir como en los últimos 4 años en discusiones internas que no le importan a nadie y que nos alejaron de la gente. Pero La gente quiere que baje la inflación. Más allá de los nombres, María Eugenia, sí me parece interesante que un partido como el PRO, que se posiciona eventualmente como aliado circunstancial del gobierno en algunas políticas que comparte, como vos recién lo mencionabas, sí expresar cuáles son las diferencias y cuáles son las coincidencias en el modo de hacer política, en el modo de construir política. ¿Cuáles son, a tu criterio, las dos, o la discusión dentro del PRO respecto de cómo se ve el factor Milei? Algo que recién te preguntaba Mariano. Yo creo que esa es una discusión junto con la autocrítica que tenemos que dar a partir de esta nueva etapa del partido. Creo que estos últimos 100 días el PRO, y está bien, se concentró en cuáles son las políticas que el gobierno en la emergencia propone, que tenemos que acompañar, que no tenemos que acompañar. Creo que en esta nueva etapa viene eso, pero bueno, hay que ordenar el partido, hay que volver a institucionalizar una nueva conducción partidaria, y me parece que Mauricio está trabajando para eso, ¿no? Hay una decisión que el PRO ya tomó, que es: este es un gobierno que empieza, tiene debilidad parlamentaria, no tiene gobernadores, no tiene intendentes, pero fue votado por el 56% de los argentinos, también por los votantes del PRO. Entonces tenemos que acompañar esto, sobre todo en un inicio, y sobre todo porque acá lo que se juega, más allá del éxito o no de Milei, lo que se juega es que si este programa económico fracasa, vamos a ir a una situación y un escalón más abajo. Nunca vamos a hacer un escalón más arriba. Entonces, para evitarle más sufrimiento a los argentinos, tenemos todos que desear, sin especulación y sin mezquindad, que a este gobierno le vaya bien. Sobre todo en este periodo de tiempo, que es un gobierno que recién arranca. No estamos discutiendo un gobierno de 3 años de política fracasada. Esa es una frase que suele escucharse mucho, pero también es cierto que tiene una particularidad el gobierno de Javier Milei, es que avanzó muy rápido y muy profundo. Olvidémonos de las discusiones de gradualismo o shock. Con lo cual las respuestas del otro lado no es una ofensa institucional si es que hay sectores como la representación del Congreso la tiene, que creen que esto lleva a un deterioro muy profundo de un sector muy importante de la población, entre ellos jubilados, salarios. Hoy vimos los números de la caída de la actividad industrial, por ejemplo. Quizá en ese acompañar demasiado se pasa por encima que el gobierno está tomando decisiones que son realmente determinantes y después difíciles de volver atrás.
Primero me parece, coincido con vos en que está muy bien que cada uno piense como quiere y defienda su representación en el Congreso. Eso es la democracia, eso es así. Ahora creo que si el argentino vivió un proceso crítico, si los jubilados están mal, si hubo pérdida del salario, no fue por los últimos 100 días de Milei, sino fue por los últimos 4 años de Alberto. Si vos emitís 30 puntos del PBI, eso genera inflación. Si vos generás una bola del ELIX que no podés parar, eso genera deterioro de la economía. Esto pasó y son decisiones, si vos aplicás una fórmula como la de Alberto, las jubilaciones se desploman. Y esto no fue una decisión de Milei, eso fue una decisión de Alberto. Entonces pensar que, digo, y en algunos casos me parece legítimo y genuino que hay dirigentes que piensan y están preocupados por la situación actual, pero que pensaban y eran igualmente críticos con Alberto, y otra cosa es ver a los Baradel, a los Moyano y algunos referentes del kirchnerismo horrorizados por el aumento de la inflación y la caída del poder adquisitivo y la caída de las jubilaciones después de los últimos 4 años que venimos viviendo. ¿No te parece que a lo mejor al gobierno del presidente Milei le falta también algunos cuadros políticos que lo rodeen, que lo vayan orientando a amortiguar un poco todo lo que son estas medidas fuertes? Mira, yo en ese sentido soy lo era con Mauricio, lo fue con todos los presidentes. La gente elige un presidente, el presidente elige su equipo. El poder ejecutivo es uno solo, es el presidente. Sí. Y en cualquier partido y en cualquier gobierno. Y ese presidente se hace responsable del equipo que elige, ¿no? Entonces los argentinos votan una idea, un rumbo, hacen un acuerdo electoral con un candidato, y ese candidato después elige su equipo, que es el equipo con el que él se siente cómodo para llevar adelante sus políticas. Para mí los ministros no son muy opinables, son decisión del presidente, y si son buenos o malos es responsabilidad del presidente. Está bien, diputada, pero María Eugenia, pero en el momento, por ejemplo, que Macri, a pesar de que hizo gradualismo, subía las tarifas, apretaba el cinturón en el primer año y medio de gobierno, vos habilitabas el boleto estudiantil, digo, con medidas que eran obviamente expansivas. Entonces, digo, me explico, digo... Entiendo. Yo habilitaba el boleto, igual no era un acuerdo, digamos, no era un acuerdo entre nosotros. Está bien, pero te quiero decir que vos tenés una visión, por tu condición, por haber estado también en desarrollo social, has estado en desarrollo social en el primer gobierno de Macri, digo, tenés una cierta sensibilidad social. No, a ver, te conté ayer que hablaba con un referente de Itatí, esto lo hago todas las semanas y no publico nunca, o la mayoría de las veces no publico cuando voy a un barrio. Y lo hago hace 15 años, no es que lo hago ayer o anteayer. Pero justamente como hace 15 años que recorro los barrios, sé cómo estaban hace 15 años, hace 10, claro, hace 3 meses y cómo están hoy. Y la verdad es que sí, sin duda, la situación social es grave, me preocupa y yo creo que esta es una crisis la peor que tuvimos desde el 2001. Ahora, también soy absolutamente consciente, por haber recorrido siempre, que no se generó ahora, que no se va a resolver en 3 meses, ni en 4, ni en 6, y que en todo caso tiene que haber mucha responsabilidad de todos los dirigentes, de los que hoy no formamos parte del gobierno, para alertar al gobierno que tiene que prestar atención a eso, y yo creo que el Congreso está para eso, y también de los que son parte del gobierno para estar acompañando ese proceso en los que menos tienen, en una clase media que está recibiendo muchos aumentos y muchos golpes y que va a recibir aumentos de energía y de transporte, y también, de vuelta, perdón por la insistencia, pero yo tengo cierto enfoque prioritario en los jubilados, porque como te dije antes, no pueden esperar. Claro. ¿Pensás que los gobernadores tienen que acordar, tienen que estar el próximo viernes allí? ¿Cómo te sonó esto del pacto de mayo? Yo creo que los gobernadores, después es una decisión de cada provincia y de cada gobernador si acompaña o no acompaña un acuerdo, pero tienen la responsabilidad de estar. Así como un intendente, no importa de qué partido sea, tiene que ir a una convocatoria de un gobernador. Cuando te eligen, no te elige un partido, te elige todo un distrito, toda una provincia, todo un municipio, y vos tenés la obligación de gobernar para todos, de representar a todos y de hablar con quien haya sido elegido. Milei tiene que hablar con todos y todos tienen que hablar con Milei. Eso no puede estar en discusión, digamos, no puede depender de qué partido es. Los recortes, ahora te doy, Luis, los recortes en las provincias, a ver, vos peleaste inclusive hasta en la Corte, por esos 6 puntos que le faltan a la provincia de Buenos Aires. Digo, todos los recortes a los que le echó mano Milei, ¿te parece que son genuinos o los gobernadores tienen razón de ser? Me parece que no son todos iguales. Y te voy a poner 2 ejemplos, uno donde creo que hay que discutir y otro donde no. El ejemplo donde creo que hay que discutir es el FONID. El FONID es una parte del salario docente. Y está bien que los gobernadores peleen con el gobierno nacional
el FONID. Ahora, no estoy de acuerdo con que a la provincia de Buenos Aires le corresponda el fondo que le sacó Milei. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿La provincia se merece más recursos? Sí, porque la provincia aporta mucho más de lo que recibe. Ahora, no estoy de acuerdo en la forma. Esos recursos eran de la ciudad. Alberto Fernández se los sacó a la ciudad de un día para el otro, por decreto, en el medio de la pandemia, sin consensuar con nadie. Y lo que mal empieza y mal se alce, mal termina, porque como fue por decreto, se sacó por decreto. Y además quiero decirlo, digo desde la autoridad, de que yo como gobernadora fui la primera en 28 años que fue a la Corte, que hizo un pacto fiscal con los 23 gobernadoras restantes, que recuperé 4 puntos de coparticipación para la provincia y no se los saqué a ninguna otra. Los puso el gobierno nacional. Luis Rosales. Un gusto, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, Luis? Bien, bien. María Eugenia, volviendo al fondo y a la forma, yo creo que prácticamente todo el espectro político, exceptuando al kirchnerismo y a la extrema izquierda, coinciden en que había que hacer un cambio profundo. Y también existía esa conciencia en el 2015. En aquel momento se eligió un camino gradualista, mucho más moderado. Esta vez es otro el camino, claramente, no es gradualista, es de shock. Pareciera que Macri empieza a adherir a esta posibilidad, a la nueva posibilidad de Milei, teniendo en cuenta su propia experiencia. ¿Vos cómo te parás ahí? ¿Creés que cometieron un error en el 2015, que esta vez va a salir bien? Yo creo que el dilema entre gradualismo o shock en diciembre del 2023 es un dilema distinto a diciembre de 2015. ¿Por qué? Porque en 2015 la situación de la economía estaba mucho mejor. Hoy el país no se puede, lamentablemente, no puede darse esa discusión, porque no le queda otro remedio que el shock. ¿Y por qué no le queda otro remedio que el shock? Porque parece que yo no creo que nadie haya nacido en la política, o por lo menos en mi caso, yo no me metí en política para hacer un ajuste. Yo me metí en política para transformar y mejorar la vida de la gente. Ahora, en la situación en la que está hoy la Argentina, gasta más de lo que le entra, como para que quede claro. Y en esa diferencia que tiene entre lo que gasta y lo que le entra, hay 3 caminos para resolverla. El primero es más deuda, endeudarse. La noticia, buena o mala, como lo querramos ver, es que nadie le presta a la Argentina. Nadie en el mundo le quiere prestar más a la Argentina. Ya ni el Fondo Monetario le quiere prestar a la Argentina. Entonces la deuda ya no es una opción. El segundo camino es aumentar impuestos. Hoy estuve con 30 pymes de La Matanza a la mañana, reunida. No hay margen para aumentar impuestos. No hay más margen porque no se pueden subir más los costos, porque ya tenemos un proceso inflacionario y eso se traslada a precios, y no hay más margen porque nadie más puede pagar más. No hay más espalda en la Argentina para pagar más impuestos. Y la tercera, emitir. Emitir. Bueno, estamos a riesgo de una hiper. No podemos emitir más. Entonces, es lo que hizo Fernández y más. Todos los caminos para no hacer el ajuste del gasto en la Argentina ya se tomaron. Pero ya llegamos al límite. María Eugenia? ¿Quién está pagando el ajuste? El ajuste lo pagamos todos. O alguna vez en la Argentina, digo, yo nunca dije que el ajuste se pagaba con ajuste de la casta, porque eso no es real. A mí me parece muy bien que el presidente viaje en vuelos de línea, que le transfiera los aviones a las Fuerzas Armadas, que se reduzcan los pasajes de los diputados, que se reduzcan los asesores. Todo eso me parece bien y hay que hacerlo porque en un proceso de ajuste y de equilibrar las cuentas y lograr el déficit cero, la primera en la fila tiene que ser la política. Ahora, eso no resuelve el problema fiscal en la Argentina. Y nosotros nunca dijimos que lo resolviera. ¿Pero mintió el presidente cuando dijo que lo pagaba la casta? Yo creo que el presidente estaba convencido de eso y en todo caso se lo tendrá que contestar el presidente. Yo no soy del oficialismo, no soy de este gobierno. Lo que sí digo es que no hay manera. Lamentablemente, me encantaría tener una receta económica y que venga un economista y me diga cómo salimos. Claramente el modelo kirchnerista de los 20 de los últimos años no funcionó. Si no, no hubiéramos llegado al diciembre de más de 1000% de inflación acumulada. Diputada, Martín Angulo. En ese contexto de que la política tiene que ajustarse, ¿está bien el aumento del 30% de diputados y senadores de la Nación? Yo creo que es momento que demos señales de austeridad y de hecho yo presenté un proyecto hace 2 años y lo vengo sosteniendo y lo voy a seguir sosteniendo y espero que la Cámara de Diputados y Senadores lo vote. Mi proyecto es que los diputados y senadores se aumenten en proporción a lo que se aumentan los jubilados. Ya lo presenté. Lo discutí muchas veces y creo que ese es el camino. Creo que hay que ser muy claros con la sociedad y como dije antes,
los políticos primero en la cola. ¿Cómo te sentís con esa batalla cultural que está librando el presidente Milei? Ahora en un ratito vamos a recorrer lo que fue el acto allí en el Colegio Cardenal Copelo, que dejó muchos apuntes y la verdad que un discurso bastante polémico del presidente. Pero digo, esta batalla cultural que está librando, ¿no? Después de tantos años donde se usó la ideología, se usaron organismos para ideologizar, el cierre de Telam, el periodismo militante, el INADI, los colectivos verde y todo. Digo, ¿cómo vivís este cambio cultural que quieren imponer? Es decir, el péndulo que se está yendo para el otro lado. Digo, yo creo que en la Argentina era necesario un cambio. Claramente. ¿Pero cambio cultural también? Yo creo que el cambio cultural ya está. Por eso la gente vota a un presidente con este apoyo, que dice las cosas que dijo en campaña con este apoyo. Digo, en todo caso, el presidente reflejó como candidato que la sociedad se había mudado a ese lugar, claro, ¿no? Y supo representarla. Me parece que no es el presidente que impone, sino la sociedad que había cambiado y lo vio a él para representarla. Para también hacer autocrítica a nosotros, que nosotros no vimos, que no fuimos elegidos, y hay que tener mucha humildad para reconocer eso. Salimos terceros, votaron otra opción, y nosotros tenemos que revisar qué no supimos representar frente a la sociedad. María Eugenia, si te convocara Milei, por ejemplo, suponte que avance un acuerdo, que lo que quiere Macri de acercar posiciones, si te convocara Milei, ¿aceptarías ser funcionaria de este gobierno? Yo no. Primero me gustaría cumplir con el compromiso que tomé para este cargo, ¿no? El Congreso está lleno de diputados y senadores que no cumplen su mandato y a mí me gustaría cumplirlo y estoy muy cómoda con el trabajo que estoy haciendo en el Congreso. Segundo, para eso debería existir un acuerdo con el PRO que hoy no está. Hoy lo que hay es una decisión que yo comparto del PRO de no especular, de apoyar lo que está bien, de tener humildad para reconocer que no ganamos y que en todo aquello que estemos de acuerdo acompañemos en el Congreso, porque lo que está en juego es mucho más importante que el destino del PRO y de sus dirigentes. Lo que está en juego es que si este programa económico no funciona, los argentinos van a sufrir mucho más. Exactamente, mucho más. Sí, mucho más. Coincido. ¿Tenés ganas de escuchar lo que dijo Milei en el Cardenal Copelo? ¿Lo viste? ¿Pudiste ver No algo? lo vi, la verdad que no lo vi, pero sí vi las repercusiones. Sí, dale, sí, lo vemos. A ver. Hay un chiste, no puedo decir, es muy grosero, pero el burro tiene éxito por insistidor, no por lo otro. ¿Se entendió, no? Que me paré ahí en Davos y casi que le dije, ustedes son todos unos zurditos. ¿Otro más? Y sí, y los nombro y son infalibles, son infalibles. Se las va a enseñar con pasión. Y que todas las materias son importantes, hasta la materia que parece más insignificativa. Y es más, no solo eso, sino que además, me parece que no es insignificativa, es insignificante, perdón. O sea, no solo Kicillof comete furcias. El tema es un problema de quantum. No, aparte, digamos, yo estoy con highlights, no estoy leyendo mi discurso. Entonces, que son los highlights de Arturo ahora. Mi rendimiento académico estaba cayendo de manera sustancial y casi que les diría que cuando estaba llegando a séptimo grado estaba colapsando mi rendimiento. En ese contexto eran otros tiempos. Mi papá estaba presto a agarrarme de los pelos y dejarme una zapatería en el traste, y mi mamá, digamos, bajarme los dientes a sopapos para que estudie. Eran otros tiempos. Los políticos lo que hacen es irse de fiesta y pasarle la factura a generaciones que ni siquiera nacieron. Y algunos que además intentan matar, que son los asesinos de los pañuelos verdes. En ese contexto, aviso que para mí el aborto es un asesinato agravado por el vínculo. Y eso lo puedo demostrar desde una perspectiva matemática, filosófica, desde el liberalismo y además desde lo biológico. Bueno, es un Milei auténtico, ¿no? Sí, dijo muchas cosas que viene diciendo ya hace muchos meses.
Se ve que tenía ganas de hacer bromas porque se lo vio haciendo varios chistes. Sí. La verdad es que yo no comparto, y yo lo he dicho, no comparto la descalificación, y yo soy celeste, yo estoy en contra del aborto y siempre lo estuve, pero me parece que las calificaciones no corresponden, las descalificaciones no corresponden, creo que no construyen. Pero bueno, esa es una diferencia que tengo con el presidente y ya lo he expresado públicamente. Ahora, en los últimos 20 años se cuestionó muchísimo a toda la parte educativa pública con el tema del adoctrinamiento de los chicos. Hemos tenido un montón de ejemplos, ¿no? El adoctrinamiento no solo en la escuela, sino cuando se escupían periodistas en la Plaza de Mayo. Digo, venimos de una carga de odio fuerte, como para ahora estar viendo esta batalla cultural al revés o este adoctrinamiento al revés. Digo, ¿crees que él piensa esto, que escucha a su entorno, que lo tiene en cuenta? Es un hombre que se manejó en los sets de televisión. No lo sé, la verdad es que no, yo no tengo un vínculo con el presidente como para poder responder eso. Yo sí lo que creo es que hay un debate mucho más profundo que este. Sin duda estoy en contra del adoctrinamiento siempre, no importa qué gobierno lo haga, lo dejo claro. Ahora, dicho esto, yo que me estoy involucrando cada vez más en temas de educación, hay debates que me preocupan muchísimo y que no se están dando. Uno es el tema de que la mitad de los chicos de tercer grado no entiende lo que lee. Claro. No entiende lo que lee. Lo hablamos acá. No entiende lo que lee. Es gravísimo. Sí, claro. Porque si no entendés lo que lees, no podés aprender nada más, no podés resolver un problema matemático porque no entendés la consigna, no podés tener un título secundario, no podés, es una traba que te impide progresar el resto de tu vida. Tal cual. Yo hoy estoy trabajando en una ONG sobre eso y para alfabetizar a chicos de tercer grado, en realidad de primero hasta los 12 años, y para garantizar que tengan esas herramientas. Ahora, más allá de lo que yo hago, que es una gota de agua en el océano, porque desde la sociedad civil se puede hacer eso, lo que importa es lo que se haga como política educativa. Claro. Digo, porque si no, estos chicos, no importa quién se les pare a hablar enfrente, sea Milei, sea el kirchnerismo, no van a tener ninguna oportunidad en la vida. Tal cual. Entonces, me parece que hay un debate pendiente en la educación que más urgente que empieza por eso. Nos comprometimos con tu prensa de que a las 10 tenías que terminar la entrevista. Sí, muchas gracias. Nos excedimos 3 minutitos. No hay problema. Muchísimas gracias por la invitación. Un placer. Muy amable. Bueno, seguimos en Equipo de Noticias. Pablo Caruso, tenés un tuit. Pero una cosita, ¿me dejas decir antes? Sí. El adoctrinamiento acá, en Argentina, se hacía desde la maestra del grado, la profesora del secundario. Es decir, está todo bien con que no hay que correr el péndulo para el otro lado, pero la esencia de la educación argentina está corrida del otro lado. Habría que discutir qué es adoctrinar y qué es discutir y qué es acompañar a los pibes y a las pibas que tengan una mirada crítica de lo que los rodea. Adoctrinar es decir que Roca era un genocida, adoctrinar es decir que los únicos gobiernos buenos eran los de Irigoyen, de Rosas, Irigoyen, Perón, y todo lo demás era una porquería. En general se llamó adoctrinamiento, Luis, hay que reconocer esto. Cambiaron la currícula hace un montón pero Luis, de tiempo. En general se llamó adoctrinamiento a una mirada que discutía una historia, una manera de ver la historia. Está bien, pero mantengamos la manera de ver la historia y pongámosla en tela de juicio, pero demos las dos oportunidades. Durante casi todo, 20 años, han estado adoctrinando desde la escuela. Claro. No todas las maestras, muchas de las profesoras, en las universidades, en las redacciones de los medios. Es decir, aguántensela, y los dibujitos muchachos. Aguántenselos. Aguántensela, muchachos. ¿Cómo aguántensela? Aguántensela, ahora les toca del otro lado. Pero vos estás ahora planteando... Ahora les toca del otro lado. Luis, yo no estoy a favor del adoctrinamiento y tal vez Milei se equivoca. Luis no le hace bien la mirada a una discusión respecto a lo que pasa en la escuela y cómo se discute la sociedad, creer que hay un lado y que hay el otro. Tiene que haber posibilidades de discusión. Anda al Museo Nacional de Historia de la Argentina y lee. Yo me tomé el trabajo ¿Vos de crees ir. que hay una sola manera de contar la historia? Durante el kirchnerismo. ¿Que hay una sola manera correcta de contar las cosas que nos pasan? Poné las dos. Poné las dos opciones. Pero no hay dos, por ahí hay tres, porque en realidad no se trata de eso, se trata de ofrecerle a los futuros ciudadanos, porque no es que solamente se van a formar en términos de los saberes. Déjame cerrar la idea. El kirchnerismo no ofreció nada objetivo, nunca. Siempre fue una estoy hablando del kirchnerismo, sesgada. vos estás trayendo el kirchnerismo a la discusión. Yo lo que digo es, no estamos de acuerdo en qué significa adoctrinar. Porque la pregunta base es, ¿para qué mandamos los pibes y a las pibas a la escuela?
para que repitan contenidos, para que aprendan matemática, algo así, por supuesto también, pero también porque van a ser ciudadanos en una sociedad y van a tener que tener capacidad de mirar críticamente lo que los rodea, no para que repitan una idea u otra. Bueno, para lo que vimos pero hoy, hay una cuestión, lo que vimos hoy se parece, los hicieron repetir, se parece a lo que vos criticás. Hay una cuestión repetir durante pero lo que años. vimos hoy se parece a lo que estás Durante criticando, años, Luis. el pensamiento de Chávez, el pensamiento de Correa. ¿Ustedes se acuerdan la docente que... La de Macla que le pegó a Max. Sí, La me docente, estaba pensando la en docente, eso. justamente porque Estaba digo, pensando esto, en a ver, va a sonar feo lo que digo en popular, esto es más viejo que Matusalem, lamentablemente. Cada vez que cambia un ciclo político, hay un montón de instituciones que se sientan envalentonados a decir todo lo anterior no existía, era malo, todo lo que está ahora es lo súper. No, no estoy de acuerdo. No, sí, ¿cómo? Poner en cuestionamiento no es negar lo anterior. ¿Cómo? Pero acá en Argentina se niega lo anterior. Cuando se pone en cuestionamiento algo que parece Pablo, intocable, perdón, están diciendo acá se niega lo anterior. Vos tenés que decir, pasamos de Perón súper, Perón lo peor. Desde 50 a 60. Ahora decís, por ejemplo, Alfonsín, el padre de la hiper. Alfonsín, el padre de la democracia. ¿Cómo que no? Claro. A ver, desde la razón de mi vida para acá, desde la razón de mi vida para acá, ha habido adoctrinamiento de uno y de otro lado. Lamentablemente, A ver, el nivel de violencia los es libros, peor. los libros de Evita, ¿quién es mamá y papá? Evita y Perón, ¿se acuerdan? Que la razón de mi vida. ¿Se dan Miren cuenta? lo que decía la docente, ¿se acuerdan? Cuando lo humilló al chico con lo de Macri. ¿Lo tenés? Mira. Y después lo pasaba dólar de nuevo y se la llevaba. Se llama bicicleta financiera. Y ahora la bicicleta... Y la bicicleta financiera afecta a esta escuela, afecta a tu vida y me afecta a mi jubilación. ¿Está claro? Y ahora entonces... ¿Ahora qué? Ahora hay que salir de la mierda que dejó. Pero en 4 años arruinó el país. ¿Quién? ¿Tienen ahí el gobierno hecho? ¿Quién arruinó el país en 4 años? ¿Quién? Según vos, el gobierno pasado. ¡Obvio! ¿Y en 37 años que tuvo el peronismo no arruinó el país? ¡No! ¿Qué 37 años? ¿De qué estás hablando? Ya se llevó la historia. El peronismo no tuvo 37 años. Primero. Democrático. Sí, democrático porque se la llevaba toda él. Y no digo menos. Estoy diciendo a los empresarios que fugaron la riqueza de la nación. La fugaron. Timbiaron. Las rutas hicieron. Bueno, esto es una maestra en la intimidad del aula. Lo que vimos recién es un discurso del presidente Milei frente a chicos adolescentes, ahí hablando en términos, pero yo no quiero de alguna manera hacer una crítica por hacer la crítica nada más, sino que evidentemente el presidente tiene un estilo y nadie del entorno le dice nada. Bueno, pero nadie le dice nada. Ese es Milei. Todos lo votamos a Milei entendiendo. Milei es presidente ahora, ya no es más el panelista conociendo de tele. quién es Milei, pero digo, esto es consecuencia de todo esto. Y esto que se filmó era lo que pasaba día a día. Nadie frenó el nivel. Desde la crisis del 2001, lamentablemente en Argentina, hay una cosa que no se frenó nunca, que es el nivel de violencia. Todos los gobiernos que sucedieron cantaron retruco, fueron un paso más adelante. Entonces, en vez de plantear la política desde la discusión sana, correcta y que enriquece, se plantea de la chicana, se plantea de educar. Es solamente mi mirada y es mi matiz. A mí da la sensación que hubo una discusión entre quienes querían discutir políticas públicas y quienes, con falta de argumentos respecto a lo que estaba pasando con la aplicación de otras políticas, porque estas son muy parecidas a otras que ya tuvimos, empezaron a acumular con violencia, con emocionalidad política. ¿Qué discutió el Congreso de forma transversal en los últimos 20 años? Volvamos a los colegios. El matrimonio igualitario y la despenalización del aborto. Nada más. En 23 años, las únicas 2 medidas que podemos traer del Congreso... Es una buena pregunta, ¿por qué? Bueno, porque justamente es esto, no se discute, se grita, no se escucha al otro. Vuelvo un segundo a esto en 2 puntos y te dejo, Luis. Primero, con esto que acabamos de ver de la maestra, ¿les parece que discutir sobre cómo se debería hablar de política o se debe dar una discusión política en la escuela, podemos agarrar un caso como este? Yo creo que no. Segundo punto. Me llama la atención porque antes de criticar... Esto fue escandaloso, Pablo. No, yo no estoy diciendo que no. Esto fue escandaloso. No estoy diciendo que no, digo que no puede ser... Pero digo que no puede ser el punto de partida de una discusión respecto a... No, es una foto, es una simple foto. Te puedo traer 17... A ver, esta no es la normalidad. Yo hace 30 años que camino estos pasillos. Te puedo traer 20 años. Estamos yendo a buscar esta escena mucho más complejo. Porque no queremos criticar al presidente que acaba de hacer lo que acaba de hacer. Yo lo puedo criticar. Porque si en vez de fuera Milei hubiera sido Cristina o Alberto, esto era una discusión. No, hemos criticado a todos acá. Y lo estamos criticando a Milei. Yo lo puedo criticar a Milei perfectamente. Estuve con Milei muy cerca, lo conozco muy bien.
conozco su personalidad y esta es parte de su personalidad. Te guste o no te guste, es así, lo podemos criticar. Pero pero una cosa es personalidad, otra cosa es adoctrinamiento. Eso es lo que no entiendo. Lo que hizo el otro sector. Lo de Milei es personalidad. ¿Me podés dejar? Sí, perdón. Lo que hizo el otro sector político, que ahora son tan democráticos y participativos, fue colonizar la educación argentina desde hace años. A ver, te lo digo desde la óptica de los que pensamos diferente. Es tu mirada, Luis. Bueno, no, es la mirada de casi la mitad o más de los argentinos. Sabemos que en las escuelas argentinas, desde que estudian para profesores y maestros, están adoctrinando. A partir de ahí forman adoctrinadores. Adoctrinadores de historias negacionistas que revisan por completo todos los valores de la Argentina. ¿Cuáles son los valores? Es una discusión muy amplia. Es una discusión muy amplia. Como para decir... Muy amplia, pero te digo, aguántense que el péndulo pendule. ¿Pero a quién le decís aguántense? A los que piensan como vos o a tu forma de pensar. Pero yo no tengo nada que aguantar. Bueno, a ver, ¿a dónde voy? ¿Para qué me están hablando los chicos? En tu caso, a ver, ¿a dónde vamos? Eso puede ser, pero un profesor, no quieren el eso. profesor que pasaba lista, a ver, también otro caso. A ver. Para mostrarle a Pablo que hay varios casos. Me acuerdo, sí. A ver el profesor que pasaba lista, mira. Maldonado Santiago. Maldonado Santiago. Está desaparecido. Vení. A ver, se construyó un relato alrededor de Maldonado. Entonces, digo, bueno, se construyó un relato. Maldonado se ahogó, fue comprobado por la justicia. Digo, se construyó todo un relato, Pablo. Digo, no, a ver, yo entiendo. Mariano, me abrís una discusión que da. No, bueno, no la voy a seguir. Pero no corrió Santiago Maldonado solo porque tenía ganas y se tiró un río. Pero más allá de eso, son dos situaciones muy distintas, la de la maestra anterior, la de un presidente y eventualmente un docente que toma una decisión. Pero lo que pasa hoy es por todo lo que pasó también. Digo, estamos en desacuerdo con el péndulo, estoy en desacuerdo con el péndulo, de ir de un lado a otro. Pero la verdad es que vos lo que ves es una revancha, y esto es, a ver... Tiraron tanto de la cuerda que se cortó. Han tirado tanto de la cuerda que ahora tenés esto. ¿Qué pedimos desde esta humilde tribuna que tenemos todas las noches a las 9 de la noche? Un poco de política. Porque la verdad que irnos al otro costado del péndulo nos va a hacer mal a todos. Pero ustedes se dan cuenta que yo no traje ni a Perón ni a Cristina. No, lo único traje yo. Lo único que dije, ustedes trajeron, fueron a polarizar ahí. Yo no dije eso. Yo lo único que dije es qué significa adoctrinar y de qué manera se puede hablar en un aula como para que pibes y pibas, además de los conocimientos básicos indispensables, también sepan interpretar lo que les rodea. Eso me parece que es una discusión pendiente, que no puede ser que haya ni un 800 Cámpora, ni un 800 Milei, ni nada se le parezca, pero ¿cuál es la discusión que se puede dar y de qué manera se puede dar? Si en el momento que sale esto y el presidente acaba de hacer eso y es criticado casi homogéneamente por todos, lo primero que nos tiramos por la cabeza es a Cristina, me parece que estamos obstruyendo la discusión, no ampliándola. Bueno, a ver, hoy otro título, entra por allá, ¿no? ¿Va a entrar por allá, Dipache? ¿Va a entrar por allá? Ahora, vení, Damián. Incorporamos a Damián Dipache hoy. No quiere laburar. No quiere laburar. No quiere laburar. Ya lo vamos a armar. No quiere laburar. Hoy el tema fue el dólar, ¿no? Que el dólar bajó. Sí, aguante, estaba en el chiste de que el hornero resiste. Claro, el hornero resiste porque hay un superpeso. Claro. Pero bueno, ahora no quiero la barrera nos va a contar como ¿viste en un diagnóstico médico? Sí. ¿Qué pasa con la fiebre? ¿Qué pasa con los síntomas? Sí. ¿Qué son todos estos síntomas que estamos teniendo, no? La verdad que la gente está observando esto y hay como un efecto desmayo de la economía, ¿no? Como que la economía está desmayada, la gente tenía dólares, o los que podían tener dólares los cambiaban para llegar a fin de mes. Y sigue pasando. Resulta que el dólar no vale nada. Porque sigue pasando. Digo, o no vale lo que la gente tenía pensado. ¿Ya está? ¿El sonido lo tiene? Si no, con un micrófono de mano viene Dipache. Bueno, son fenómenos los muchachos. Bueno, están tirando mucho de la cuerda. Miren que el péndulo es complicado. Bueno. Es una pregunta válida en todo caso, ¿no? Mariano, la que hay que hacerse. El dólar baja y es un dato, en realidad el dólar informal, ¿no? Blue. El dólar blue, el dólar ilegal, baja y es un dato interesante después saber cuáles son las razones. Si es efectivamente que la gente se queda sin pesos en el bolsillo y entonces quema lo que había podido ahorrar o es otra cosa. Lo que charlamos ayer. Hay mucho de lo primero, no hay demanda. No hay demanda. La realidad es cuántos dólares por importación salieron hasta No hay demanda y mucha oferta.
Vos tenés distintas personas en el mercado formal, mercado informal, que se están desprendiendo dólares para un montón de cuestiones, pagar deudas, ganancias, cosecha, exportación, etcétera, etcétera, etcétera. Y al no haber importaciones, porque la realidad es lo mismo, a ver, ¿están liberadas las importaciones? Sí. ¿Te dan la plata para importar? No. Entonces, básicamente, tenés solamente el Banco Central que está comprando dólares porque no hay nadie digamos, no hay nadie que demande dólares. Masivamente. Entonces pasa eso. Eso no quiere decir que en 2 meses haga de vuelta ping. Porque, con el mayor de los respetos, ¿no? Hay una frase que a mí me repiten mis padres desde que tengo uso de razón. El dólar nunca baja, solamente toma cada envión para volver a subir. Sí. Sí, pero bueno, se está acercando o se está achicando la brecha hacia el oficial. Igual hay que el crawling peg, que es la devaluación diaria, la devaluación mensual, todavía está muy por debajo de lo que es la inflación. Bueno, es lo que demandaba Cavallo Claro, ayer. entonces ahí tenés una cuestión. Ahí tenés una cuestión. Claro, o sea, tampoco hay que ser, digamos, los jinetes del apocalipsis, ser los portadores de las noticias. Son decisiones políticas, de todas maneras, ¿no? Son todas decisiones políticas. En un contexto que vos mencionabas, Mariano, muy bravo. Se conoció el dato de la caída de la actividad industrial de enero, la caída de la construcción, que además arrastra una enorme cantidad de insumos que no se vende. Bueno, toda esa la caída de las pymes, de la venta de las pymes, es muy brava. Ese es el contexto en el cual esos indicadores se tienen que leer, me da la sensación. Qué costosa fue la fiesta de la campaña electoral, ¿no? La fiesta, la emisión descontrolada, costó. Bueno, eso es una mirada también, Luis, ¿no? Cuesta. Todas son miradas. No, sí, por supuesto, es una mirada, porque el gobierno, si hubiera revalidado, lo que quería era recaudar tocando los sectores que más tenían en la Argentina. Y esa era su manera de recaudar. Bueno, la gente optó por otra cosa. La gente votó por otra cosa y evidentemente no le creyó al gobierno anterior. Claro. ¿No? Bueno, en un ratito vamos a tener a Damián Dipache para hablar de economía. Un gran conocedor. Claro. Mientras no hable de fútbol estamos bien, porque cada tanto, viste, se juntan Angulo y Dipache y empiezan a hablar de Independiente no los paras más. No sabés lo que es. Se puso bravo el tema Independiente. Sí, por eso te di. Se puso muy bravo, se coló en la política. Sí, seguro. Bueno, en el mientras tanto hay novedades de Cristina. Martín, ¿cómo es el tema? Mañana la defensa de la expresidenta se va a presentar en los tribunales de Comodoro Pi para pedir su sobreseimiento en la condena por el caso de la obra pública en Santa Cruz. Diciembre del 2022, Cristina Kirchner fue condenada a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Ese fallo fue apelado, está hace una semana bajo revisión de la Cámara Federal de Casación Penal. La semana pasada el fiscal de Casación, Mario Villar, pidió que esa condena de 6 años pase a 12 años, como se había pedido durante el juicio, porque entienden que se cometió el delito de asociación ilícita, algo que el tribunal por mayoría entendió que no, y mañana va a ser el turno de Cristina Kirchner. Sus abogados, de ellos Alberto Beraldi, se van a presentar en los tribunales de Comodoro Pi y van a pedir, como ya habían adelantado, la absolución de Cristina Kirchner. Ahora, mañana se va a colar algo político en la audiencia. Porque hace unas horas Cristina Kirchner publicó en sus redes sociales que el año pasado le pidió a Rodolfo Barra, actual procurador del Tesoro de la Nación, actual funcionario del gobierno de Milei, un dictamen a modo de experto. Barra es un reconocido especialista en derecho administrativo, respecto de la situación de la obra, en general, de la obra pública y el rol de los presidentes en la obra pública. Y hoy Cristina muestra en sus redes sociales ese dictamen y hace un resumen diciendo que el propio Barra... Era un dictamen técnico, jurídico. Un dictamen de experto legal, claro, llama Cristina. Dice en ese dictamen que, resumido, es un dictamen muy largo, que los presidentes no tienen incidencia directa en la asignación de la obra pública durante su mandato y durante su función como presidente, que eso pasa por otras áreas, entre ellas jefatura de gabinete. Así que mañana Cristina adelantó que sus abogados van a presentar en su exposición como defensa este planteo que hizo Barra el año pasado como experto y hoy como funcionario del gobierno Milei. Bueno, Damián Dipache con nosotros. ¿Cómo te va, Damián? Bienvenido. ¿Cómo va, Marianito? ¿Cómo va el equipo? ¿Todo bien? Muy ¿Todo bien. lindo? Bueno, a ver, ¿cómo es el tema del desmayo de la economía? Bueno, me van a ayudar, en principio vamos a ver misión salario.
Dale. Quiero contarle qué pasó con el salario registrado, público y no registrado, gobierno por gobierno, qué va a pasar ahora. Vamos a hablar incluso de impuesto a las ganancias, vamos a hablar de jubilaciones, un poco nos metemos en el bolsillo de la gente, después si quieren también hablamos del tipo de cambio. Pero fíjate el salario público versus la inflación en los últimos 3 gobiernos. Fíjate que Cristina Fernández de Kirchner, la inflación fue del 204%, salario público apenas le ganó a la inflación. ¿Qué vendría a ser el salario público? Perdón, Damián. ¿Cómo? ¿Es el salario de la planta de empleados públicos? Perdón, no me quedó claro. Sí, exactamente. Ah, ok, exactamente. perfecto. En el gobierno de Mauricio Macri, inflación acumulada 2,97, salario público perdiendo por goleada. En Alberto Fernández, 1.143% de inflación acumulada en todo su gobierno, 896% salario público, perdiendo por goleada. Vamos al salario privado, o sea, el asalariado registrado. ¿Qué pasó? Vamos a la próxima placa y vamos a ver qué pasó con el asalariado registrado privado. También hicimos el mismo ejercicio. Fíjate, la inflación acumulada de Cristina, 204. ¿Qué pasó con el salario privado en el gobierno de Cristina? Para abajo, 163%, perdiendo. Y Mauricio Macri, 155 frente a 297% de inflación acumulada. Alberto, 1.143 de inflación acumulada, salario privado, 974, perdiendo. 3 gobiernos consecutivos, hace 12 años que los argentinos no ven recuperación frente a la inflación. Y esto es lo peor porque es el salario privado no registrado. ¿Qué es el no registrado? Vayamos al anterior, el no registrado. Este es público, registrado acumulado, Déjame ahí un segundito. O sea, el empleado en negro. El empleado en negro, el informal, incluso el monotributista es considerado un empleado no registrado. Fíjate, la inflación 204 en Cristina, 159% durante ese gobierno, para abajo. Mauricio Macri 297, 124% el salario privado no registrado, para abajo. Y Alberto fue bestial, 1.143% de la inflación acumulada, 595% el salario privado no registrado. Durante los últimos 3 gobiernos, la realidad es que el salario perdió frente a la inflación por goleada. Por goleada, digo porque, para no tener el sesgo de si fue el anterior, 3 gobiernos de desastre. ¿Qué está pasando con Javier Milei? ¿Qué está pasando? Y ahí sí vamos a ver qué pasó con Javier Milei. Dato de la CTA, la contracción, la pérdida de poder adquisitivo es del 26% primer bimestre. Ajá. Probablemente en el mes de febrero sigan perdiendo frente a la inflación. Quiere decir que el poder adquisitivo viene estando muy complicado. Y acá yo lo que traje es un semáforo de actividad. ¿Cuáles son los sectores que quizás puedan llegar a tener una mejor paritaria y cuáles están en rojo? Fíjate cuáles son los rubros que van a estar complicados. Construcción, caída de la actividad del sector de la construcción fuerte. Laboratorios, electrodomésticos, las ventas electrodomésticos cayeron 50%. Y sector automotriz, que también está en caída durante este año. Estos 2 sectores que yo pongo en amarillo, sí, González, sí. Pero aparte un dato, sí. de esos 4 que mostraste, en 3 el crédito es clave. Digo, para la construcción, para la compra de bienes durables que es electrodoméstico, para la compra de autos, el crédito es clave. Porque una persona no... No, sí, obviamente. Pero la cuestión es que vos, todas esas cuestiones, no lo haces por lo general con lo que te sobra del sueldo. Lo haces con la tasa de la tarjeta de crédito, con la tasa de un préstamo personal, la tasa de un préstamo prendario. Por eso decía, al no haber crédito, esas cosas se vuelven imposibles de adquirir. Todo lo que es bienes durables, hoy tenés el financiamiento para el caso del auto, 0 kilómetros, de la propia concesionaria que te puede llegar a generar un crédito, pero la realidad que evoluciona por el valor del auto, por lo cual termina siendo muy complejo para muchos tomarlo. Bueno, acá yo ponía 2 sectores. Industria y alimentos y bebida, que están en amarillo y pasarían en rojo. Alimentos y bebidas viene cayendo, 18,5% de lo que nos da la caída. Y la industria, bueno, la CAM me mostró una caída del 30% en su última medición. ¿Cuáles sectores estarían en verde? ¿Hay sectores que estarían en verde? Sí. Energía eléctrica. De hecho, la corrección de tarifa está haciendo que las energéticas tengan mejor balance. Agroindustria, frente externo, para arriba. Servicios del conocimiento, economía del conocimiento, para arriba. Y petróleo y gas. ¿Podría acá uno que le empata? Sector financiero, sector bancario. También podría estar acá en verde. Digamos, acá tenés un semáforo de lo que va a ser el bolsillo de los argentinos este año. Y mi pregunta, y se las hago a ustedes, y también debatámoslo, cuando vayas a discutir paritaria,
y efectivamente lo que estamos viendo es que durante 3 gobiernos y el inicio de este pierden frente a la inflación, lo que te va a terminar sucediendo es si preservás plantilla o das salario. Porque, ¿qué pasa? Si vos tenés una inflación elevada y efectivamente querés ganar poder adquisitivo, pero se contrae el nivel de actividad económica de ese sector, probablemente la patronal te diga, che, mirá, si yo te doy más salario y me están cayendo las ventas, efectivamente lo que voy a tratar de hacer es preservar la fuente de empleo ante que incrementar el salario. Ese es el efecto disciplinador de la recesión. Bueno, claro. Esto ha pasado en varias oportunidades. Y guarda que no te ocurra lo peor de la recesión, que es el despido. Exactamente, Mariano. Podemos ir a ese escenario, ¿no? La recesión termina en eso, es decir, siempre termina en eso. Bueno, ¿hacia dónde vamos? Bueno, vamos a hablar ahora, gracias, Damián. Un placer. Excelente. Después hablamos entonces de la economía desmayada, que era lo que veníamos vendiendo. Sí. Dale, bueno. Quiero contarles que hay una información exclusiva que trae Pablo Caruso, porque hubo allí un contrapunto entre el presidente Milei y el expresidente Alberto Fernández por el champán de Olivos. Me van a decir si tenemos la posibilidad de ver los tweets que generaron o que fueron la respuesta a esto que vamos a contar. En Expo Agro, el presidente Javier Milei dijo que en Olivos todo el tiempo se consumía champán, una bebida muy de lujo, digamos, y que por supuesto eso afecta y mucho a la imagen de lo que se tiene en la austeridad, que tiene que ser de una marca cara. Además de una marca muy más caro del mundo. Se almorzaba y se cenaba con ese champán. Bien. Lo que me cuentan es que hubo una conversación entre el expresidente Alberto Fernández en México, que había estado en un encuentro con Andrés Manuel López Obrador, había terminado eso, se enteró el expresidente de la Nación, Alberto Fernández, y levantó el teléfono inmediatamente. Es más, vio en línea que el actual presidente Javier Milei estaba en algún diálogo y directamente le preguntó, ¿estás? Sí, lo llamó. Y la conversación un teléfono rojo tienen. Fue un punto a punto tienen, claro. tipo Casablanca. Bueno, digamos que tanto el presidente Milei como el expresidente Alberto Fernández siempre han tenido bastante disponible su... Y es sano que hablen entre expresidentes. Spoiler para mí, esto que vamos a contar, que puede parecer muy de chimento, estoy con Gonza acá. Para mí es importante que un expresidente con experiencia, con la valoración que cada uno quiera, converse con un actual presidente, me parece que es importante. Esa discusión fue, digamos, en un tono acalorado, en un tono bastante acalorado. El expresidente le preguntaba, ¿pero de dónde sacaste esa información? Bueno, me lo dijeron, etcétera, etcétera. Y apareció este tuit que vamos a compartir, que es el del expresidente Alberto Fernández, que dice, perdón, el anterior, lo que le dice Alberto Fernández, o podemos dejar los dos en lo mismo. Lo que le dice el presidente Alberto Fernández le explica al actual presidente que eso no es cierto, y Javier Milei dice... 12:45 me dicen que la información acerca del consumo de champán en Olivos en la anterior administración era incorrecta. Disculparse cuando uno se equivoca es lo que corresponde. Fíjense la hora, 12:45 AM. Eso fue... Cierro con la crónica, Luis. Porque 12:15 había habido un mensaje del expresidente Alberto Fernández que estaba esperando retractación. En la conversación hubo una suerte de... En determinado tiempo me gustaría que aparezca una retractación. Entonces es interesante ver cuando el expresidente Alberto Fernández dice esto tiene que ser retractado porque es falso, porque es una fake news, ¿cuánto tiempo pasa hasta que el presidente reacciona y reacciona positivamente? Porque después... Rapidísimo. Y Alberto Fernández dice, valoro la retractación, descalificar al adversario imputando falsedades solo degrada la política, sería mejor corregir el rumbo y abandonar el discurso del odio. Y me quedo con algo que dice Gonzalo, que para mí es lo más importante, porque de esa conversación surgió otra más larga, en donde el actual presidente Javier Milei le pidió miradas sobre la situación actual al expresidente. Para hacer lo que el expresidente dice, no, porque son opuestos. Claro. Pero sí, por lo menos una opinión de alguien que estuvo en el cargo durante 4 años y a ver cómo estaba viendo, sobre todo la situación con gobernadores. Ajá. Bueno, atención con esto porque puede ser también un consejo que haya surgido en esa comunicación y que se puede plasmar a lo mejor el próximo... ¿Cómo está cambiando Milei? El próximo viernes. No quiere decir que le haga caso. A ver, perdón, hay un ejemplo que para mí es de la región y es el que mejor resume cómo tienen que comportarse un expresidente saliente de un espacio y uno entrante de otro. El profe me puede ayudar mejor que nadie. Lula y Fernando Enrique Cardoso, en un momento de muchísima tensión en 2003, se juntaron, hablaron, dialogaron y Brasil siguió en la senda del crecimiento. Bueno.
Y acá, siempre los uruguayos, los chilenos. Bueno, pero el de Lula y el de Enrique Cardoso fue trascendental porque eran dos polos totalmente opuestos. Se pensaba que venía un cambio brutal y entre ellos encontraron, mediante conversaciones entre sí, una forma de encaminar Esto no es el rumbo de la nación. institucional, surgió a partir de un... Bueno, de una presentación, ¿no? venimos, insisto, venimos de paso de mando, que no se dieron, me explico, o sea, que dos expresidentes hablen entre sí de esa forma, está bueno. Hay que celebrarlo. Luis, contame algo del Papa. Preocupación en el mundo ¿Qué pasa con el entero. Papa? Preocupación en el mundo ¿Por la entero. salud del Papa? Por la salud del Papa. Vos sabés que me llegan preguntas de Estados Unidos, de gente que sabe cómo somos argentinos. Yo hice algo. Porque escribiste la biografía más vendida del mundo. Escribí la biografía del Papa. Me preguntan, ¿están preocupados en medios importantes del mundo entero? Porque hoy se lo vio bastante mal al Papa. Te digo, en la audiencia de los miércoles no pudo subirse por sus propios medios al Papa móvil, por los problemas que tiene de movilidad, de rodilla. Lo tuvieron que llevar en la silla de ruedas. La audiencia de los miércoles es una audiencia que se hace ahora en el invierno italiano, adentro del aula Paulo VI, ahí al costado de la Basílica de San Pedro. Y el Papa lo único que recorre es la gente que está en la cola. Y ahí está, mirá, no puede subir, lo intentan ayudar y desisten de esa maniobra y entonces el Papa se sube a la silla de ruedas y recorre ese pequeño trayecto con la silla de ruedas. Y después, antes, en la audiencia no había podido leer su discurso. Le pidió a un colaborador que lo hiciera por un potente resfriado. Esa fue la argumentación. Ahora, recordemos que el Papa tiene como problema de fondo un problema grave en una rodilla, o complejo, o le duele mucho una rodilla, le molesta, casi no puede caminar. Y el otro problema más de fondo que tiene el Papa, que yo te diría lo lleva o lo trae desde su juventud, es la falta de medio pulmón. Ajá, claro. Cuando él recién se ordena como sacerdote jesuita, siguiendo la tradición de los jesuitas, pensaba viajar a Oriente, a evangelizar Oriente, como hacen los jesuitas. Y su destino era Japón. Y ese viaje se malogró por una infección que tuvo en los pulmones, que le costó la extirpación, le amputaron medio pulmón. Claro. Entonces tiene un pulmón y medio. Esa era una de las grandes, yo te diría, alertas que tenían cuando lo eligieron papa. Se ha desempeñado muy bien como papa, su salud no le ha fallado, es un hombre muy grande ya, tiene, te diría, 88 años, creo, ¿no? A ver. 88 años tiene el Papa, me parece. Sí. O 86 años. 86 años tiene el Papa. Bueno, vamos a ver cómo Pero bueno, evoluciona, teniendo en cuenta que también había prometido... 87. Hay preocupación en el mundo entero y particularmente aquí en Argentina por este tema de si viene o no viene. Claro. Si finalmente va a viajar, que lo había anunciado y le había sugerido que finalmente había decidido viajar a la Argentina. Bueno, el próximo viernes va a ser a las 3 de la tarde la reunión con los gobernadores. Así es. Hubo un comunicado oficial, ¿no? Que se difundió. Mira, hace un rato, nada más un rato, ahora como 3, 4 horitas se hizo la invitación formal. Sí. Respondieron 13 gobernadores ya positivamente para ir. De esos 13 hay que sumarle al menos otros 4 que ya dijeron que van a estar. Hubo una particularidad, un pedido medio en chiste. Sí. Le pidieron, bueno, esta es la foto del encuentro del PRO. Te tiro un dato que pasó, ya que estamos hablando con esto. Mauricio Macri no quiere que Patricia Bullrich tenga un cargo formal en el PRO. Ajá. Y va a ser la presidenta de la Asamblea. Ajá. Dato no menor, es obviamente una respuesta... O sea, no quiere que ocupe ningún cargo. No quiere que ocupe ningún cargo. Es la respuesta a todos los tirones que hubo en estos días. Ahora, hay al menos 16 gobernadores ya comprometidos entre los on the record y off the record que van a ir. El pedido particular fue para Maximiliano Puyaro, medio en chiste, esto lo dicen en el entorno de Guillermo Francos. Dicen que venga, pero que no venga en cuero, por las fotos que se viralizaron del gobernador de Santa Fe dándose la vacuna. No sé si las vieron, que estaba en cuero. Nada, un poco de chiste para distender. Se espera que... Hay un número mágico, que son 22.
22 gobernadores. Ajá. ¿Y Yo Milei te va a diría... estar? Vamos a eso. Yo te diría que entre 22 y 21. ¿Quiénes son los 3 que creen que no van a estar? Siloto de La Pampa, Gildo Infran de Formosa y el Rojano. Y Quintela de La Rioja. Esos son los 3 que dicen no van a venir. Les cursaron la invitación, pero viste como esto de la casa se reserva el derecho de admisión. Claro. Mañana va a ser clave la reunión de gobernadores patagónicos. Pero bueno, el resto de los mandatarios sí van a estar. Y a la pregunta que hacía Luis, si va a estar o no va a estar el presidente. Yo tengo entendido... Va a pasar a saludar. Que el presidente va a pasar a saludar y va a estar en un momento de la conversación. La reunión. Porque, claro, a ver, encabezarla. ¿qué te dicen en la Casa Rosada? Te dicen, mira, hay que ver si va a estar con agenda en la Casa Rosada y si no va a tener agenda en Olivos. Ahora, con este llamado al diálogo, poniendo a sus 3 ministros más importantes en temas de relación con las provincias, el jefe de gabinete, Nicolás Pose, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el ministro de Interior, Guillermo Francos, todo tiende a ver que se va a hacer rogar, pero va a estar. Porque además los gobernadores quieren... A Milei no le gustan las reuniones políticas. Claro. Y te agrego un dato más. Eligió mal el cargo. ¿Qué pasó? Bueno, claro. ¿Qué pasó? Pero pará, tiene que acordar con los gobernadores. Claro, bueno, no y le hay gustan un... las reuniones políticas. Y bueno, pero a ver, toda su cuando era diputado no iba a una asamblea política. Hay un dato... ¿No le gustan las reuniones políticas? Hay un dato que hoy pasó desapercibido, que ayer lo adelantó Pablo. Hoy hubo una reunión del secretario de Hacienda, Guberman, con los ministros de Economía de las provincias. Obviamente hubo tira y aflojes. Les dijo, no va a venir, no va a haber más el FONID, el Fondo de Incentivo Docente, se eliminó, se van a tener que arreglar ustedes, pero dejó una perlita que fue muy bien recibida por los gobernadores de cara a lo que es la reunión del viernes. ¿Saben qué les dijo? De forma lenta, pero sostenida, va a volver la obra pública a las provincias. Bueno, importante. Bueno, eso es importante. El gobierno a esa reunión, bueno, no está el ministro de Economía Caputo, porque se va de viaje a un encuentro del BID, del Banco Interamericano de Desarrollo, y el gobierno va por todo con la ley Omnibus, ¿eh? Va por la ley original, me lo confirmaron hace un rato, va por la ley original, es la de máxima, va con toda la de máxima. Después, por supuesto, va a negociar, pues ya se había negociado, pero el gobierno va con la de máxima respecto a la ley Omnibus. Todo al principio y la aprobación del decreto de necesidad y urgencia para que después pueda haber efectivamente algún tipo de acuerdo. Bueno, hubo una foto en estas últimas horas, a ver si la podemos ver, porque ustedes saben que debutó nuevamente Luis Miguel acá en Buenos Aires, en una cena privada o por lo menos costosa allí en la rural. Y miren quién estuvo entre el público. La secretaria general de la presidencia, la hermana del presidente Milei. Y durante todo el día se habló de que había, cómo había hecho para pagar la entrada. Claro, $1.500 salía la entrada a esta cena show en la rural. Muy exclusiva. Muy exclusiva, muy exclusiva. Donde hubo personalidades de todo tipo, de la farándula, del jet set. Pero hay un dato que me parece relevante, porque hicimos, obviamente, lo que se hace en el periodismo. Preguntamos. Oficialmente, lo que me comunicaron desde la Casa Rosada es que las 3 personas que asistieron del gobierno fueron invitadas. Ajá. Karina Milei, sí, no tuvieron Manuel que pagar Adorni, la entrada. Y claro, y una persona más. ¿Adorni también fue? ¿Manu Adorni? ¿Manuel Adorni también estuvo? Mirá ¿Que vos. no puede ser fan de Luis Miguel? Sí, por supuesto. ¿Tenés algún problema con los fans de Luis Miguel? No, porque mirá que... está bien. Mirá que, por favor... No sabía que soy muy fan de Luis le Miguel. gustaba a Adorni la música de Luis Miguel. A todo el mundo le gusta la música de Luis Miguel. Ah, bueno, Mariano, pero por qué sé favor. Por favor, no tengamos este debate, ¿eh? Está bien, pero no sabíamos que le... No, pero no. Es un gran debate. No sé de qué... Es un gran debate lo de Luis Miguel. Pero bueno, sorprendió la foto y en esa lógica las averiguaciones que hicimos, por lo menos la versión de la Casa Rosada es que las 3 personas que estuvieron invitadas. Después por está la el asunto de ser y parecer. Claro, exactamente. Quedarse de todas maneras en esto y que esto le gane lugar a la discusión de las políticas públicas es chico. Recordemos aparte que es la segunda vez que pasa algo por el estilo. ¿Se acuerdan cuando Karina Milei, secretaria general de Presidencia, fue al recital de el hermano de Rodrigo Bueno? Ulises Bueno, y salieron en las redes a decir, es Beatriz Olave cuando nadie ya dieron muchas señales también de que quieren en lo simbólico cambiar. Sí. Permitámosle que vaya. Este gobierno identifica muy bien lo simbólico. Eso está hecho.
Sí. A ver, viaja en avión de línea, hace muchos gestos. En eso están haciendo gestos. Entonces permitámosle a Karina Milei, si le gusta Luis Miguel y la invitan, y no implica ningún gasto, que vaya. Está bien, qué sé yo, pero en medio de que tiene razón allí detrás de cámara. Con la nuestra, claro. No, es que lo pagan. Ahora hay que ver, perdón. No, Ahora hay que ver. pero si vos querés dar el ejemplo, tenés que dar el ejemplo. No es con la tuya, es con la de Luis Miguel en todo caso esta, porque dejaba de ganar una entrada a Luis Miguel. Ahora, y le dieron de comer, que era una comida muy cara, por otro tema. Está bien, pero yo lo que te digo es lo siguiente. ¿A qué tiene acceso? Pará, pero yo lo que te digo es lo siguiente. ¿Vale la frivolidad en medio de este momento? Bueno, eso es otra cosa. Eso es discutible. ¿Vale la frivolidad en este momento? Digo, está para... Pero no sé si es... Digo, está todo bien, todos tienen derecho, pero digo, la frivolidad, en este momento, qué sé yo, no sé. La cuestión, además de la frivolidad... No sé, si yo tengo semejante despiole que tengo con el país. ¿Sabés cuál es la cuestión? Yo no sé si por más que me inviten voy. ¿Sabés cuál es la con cuestión? el despiole que tenés. ¿Sabés cuál es la cuestión de fondo? Es que es muy simple ver esto. El problema, a mi forma de ver la política y además de los gestos, es si en 2 meses, 3 meses aparece que los que organizaron el evento de Luis Miguel lograron un contrato millonario con el Estado, si termina siendo no real y aparecen las transferencias desde algún organismo estatal a la productora que hizo el evento pagando los tickets. Déjenla, Karina Milei, escuchar música. Claro. Si le gusta Luis Miguel y no le cuesta nada al Estado Nacional y la invitan, que vaya. Bueno, y si se lo pagó ella y tenía también. También si se lo pagó Evidentemente ella. la clave pasa, me parece, por lo que dice Mariano. ¿Cuál es la temperatura social? Vos tenés una temperatura social. ¿Y cuánto hilo tiene? No hay ningún delito. Yo estoy de acuerdo con Luis en que me parece que el gobierno identifica muy bien cuáles han sido históricamente algunos privilegios o cuáles han sido algunas pelotas picando que dejaron otros sectores. Y este gobierno evidentemente tiene cuerda. Ahora, lo que sí pasa, y suele pasar frecuentemente, es que las cosas que hoy te dejan pasar, las cosas que hoy quizás hasta te celebran, dentro de un tiempo, porque la lectura cambia, son cosas que te condenan también. Además también porque el gobierno puso la vara muy alta. Exacto, también. Lo de la casta, los privilegios de la política, que eran distintos. Un poco también le pasó al macrismo, ¿no? Sí, claro. Venía con el cambio, somos lo nuevo, y en muchas cosas no eran lo mismo. Claro. Esa me parece que es Pero déjenla, le gusta Luis Miguel. Eso es otra cosa. Está discutiendo eso, Luis. No podemos Claro. estar... ¿Cuál es el mensaje y cómo es leído? Sí, está bien. En el ser y el parecer de un momento muy difícil, de mucho fueron a sufrimiento. Estados Unidos en avión de línea. No, business, desde lo gestual, vienen de alguna manera cumpliendo con la comunicación. No desde a lo mejor de la expresión. Cumpliendo pero digo, con lo que anunciaban que iban a hacer, digamos. Claro. el parámetro final va a ser la economía. Totalmente. Ese es el gran El tema. parámetro final va a Ese ser es la el gran economía. tema. Cómo le pasó a Cristina, cómo le pasó a Macri, cómo le pasó a Alberto Ese es Fernández. el gran tema, obvio. Y además le vamos a, si baja la inflación, le vamos a perdonar cualquier cosa como se la perdonamos. Tengo un matiz ahí. No sé si Tengo un cualquier ¿A cosa, costa de pero qué? sí. Pero se lo vamos a Si vos perdonar. tenés una inflación de un dígito, pero la gente tiene un salario que no le alcanza. Si baja la inflación Sí, se recupera el país. Y empiezan los círculos virtuosos del capitalismo que Eso han beneficiado a millones de personas en el mundo entero, y ojalá algún día la Argentina se enganche en ese tren. Si la Argentina logra engancharse en ese tren, costoso, con un costo seguramente, y ese costo se pasa, se tolera, le vamos a perdonar cualquier cosa. No sé si cualquier cosa, pero Es que ya el pasó. parámetro va a ser otro, Ya sin pasó, duda. ya Lo que pasa es que, a ver, hay discusiones muy fuertes esta semana y determinantes. Digo, el viernes pasado tuvimos un discurso donde el presidente Milei volvió a poner en escena todo el tema legislativo, habló de este tema de los 10 puntos donde la clase política se tiene que poner de acuerdo y demás. Pasan los días y todavía no está claro cómo va a ser la nueva ley ómnibus, no está claro qué va a pasar el viernes, porque la verdad que vos recién anticipabas el tema de que van a ir un número de legisladores, de gobernadores a esta reunión, pero no está claro también si van a estar de acuerdo con esta ley que ahora es un poco más pequeña. O Bueno, la ese, podemos llamar. Porque se hizo la ese Mariano es un tema de fondo. El dólar que se ha desplomado, ahí estaba. Ah, llegó de Loredo. A ver, tenemos un minutito porque la verdad es que no sé cuánto nos queda de programa. Nos quedan 7 minutos de programa, ¿podemos entrevistarlo? Vamos a intentar ver a ver si tiene un micrófono y...
Bueno, hay una cuestión que no hay que sacar. ¿A hacerlo? Mientras los van preparando el invitado, hay una cuestión, Mariano, que hay que tener en cuenta. La convocatoria al Pacto de Mayo y a esta reunión de gobernadores fue hecha sobre el pucho. O sea, si bien sabían el resto de los mandatarios provinciales que los iban a convocar o algo similar, no estaba, digamos, armado realmente. Y esto es una novedad que en una semana se puedan hacer. Sí, pero... Perdón. Porque normalmente ese tipo de encuentros lleva semanas. Tiempo. Claro, no se hacen de forma rápida. Era por eso es algo llamativo. Era lo que esperaban todos. Estamos en medio de una crisis, lo que esperaban todos. Los gobernadores no son tan... Pero no nació de un repollo, Luis. Esta situación viene de una crisis muy fuerte, una crisis política del gobierno. Convocan para la Casa de Gobierno para discutir el único tema que más te importa, o el tema que más te importa, tenés que venir el viernes. No por tema siempre de agenda, y cuando tengas en claro qué es lo que vas a discutir. Bueno, ha llegado el diputado de Loredo. ¿Qué tal? Bienvenido. Gracias, Mariano. ¿Cómo estás? Bueno, tenemos Bien, unos gusto minutitos. verlo. Dale. ¿Qué va a pasar el viernes? ¿Quién sabe? Espero que el gobierno, tras estos anuncios, que los considero positivos, que tienen que ver con un reconocimiento de algo que veníamos diciendo, que las reformas se sostienen si se hacen por ley y que los conflictos con los gobernadores encuentran un cauce si hay un acuerdo y un pacto fiscal. Esperemos que eso se traduzca en que el viernes vaya la mayor cantidad de gobernadores. Por lo que veo, hay muchos que ya expresan un escepticismo y me parece que el gobierno tendría que tener una actitud y una capacidad de persuadir a todos a que se sienten a conversar. La Argentina necesita un acuerdo nación-provincia. Al ahorro fiscal, que es una variable que compartimos, no lo puede hacer sola la nación. También lo tienen que hacer las provincias. Ahora, a los tiros, cortar unilateralmente transferencias, cancelar deudas, bueno, ya vimos cómo viene sucediendo. No le conviene a nadie eso. Hay pactos fiscales que han sido muy virtuosos. A mi juicio, el que llevó adelante Mauricio Macri fue uno de los mejores pactos fiscales. Los gobiernos tenían metas de disminución de gasto, metas de bajar empleados públicos, meta de bajar el peor impuesto argentino, peor, ingresos brutos de forma escalonada, a cambio de asignación de transferencias. Fíjate, ahora discutimos FONIT. Sí. FONIT sí, FONIT no. ¿A alguien se le ocurre decir, bueno, pará, ¿y a cambio de qué? ¿FONIT en el marco de un plan educativo? ¿Para que evaluemos docentes o alumnos? Como prenda de negociación. Claro, me parece que eso sería muy óptimo. ¿Estás de acuerdo con el tema de la reversión del impuesto a las ganancias? Bueno, nosotros rechazamos esa actitud que fue muy demagógica. El impuesto a las ganancias o el impuesto a las rentas es uno de los impuestos más sanos que tienen todas las democracias occidentales. Cierto es que es muy regresivo. Acá pasas de 0 a una escala de 30, de 0 a 100, ¿viste? Por eso la evasión que se tiene al respecto. Yo creo que sí, pero va a formar parte de un acuerdo lo advertimos en su momento, el plan Platita de Massa, en términos históricos y objetivos, fue el más brutal de la historia democrática argentina. 2 puntos del PBI, te regalaron ganancias, te regalaron IVA, regalaron retenciones a 0. Bueno, eso tiene que encontrar un cauce ahora. ¿Hay un plan estratégico de Milei, crees? No. Algunos dicen que lanzó primero el DNU, la ley ómnibus, pues la retiró a propósito, y todo esto es parte de un plan así maquiavélico, estratégico. No, ni maquiavélico ni estratégico, no. Creo que el gobierno tiene un éxito comunicacional y que hasta el momento está en un rumbo acertado que nosotros compartimos, que es el déficit cero y rápido. Nosotros con el gradualismo no nos fue bien, estoy de acuerdo con la velocidad, pero lo está haciendo con licuadora. Y eso yo lo dije acá en el último programa, estuve acá, eso ya ha pasado en el país, no es nuevo eso, no es nuevo. Es la forma más fácil, es la forma de la no gestión. En vez de animarte a meterte en los lugares donde tenés que priorizar y segmentar, voy al 0,33 del PBI del régimen de Tierra del Fuego de otro, voy al 0,16 de jubilaciones de privilegio, voy a ganancias de los jueces, voy a ganancias que están exentos, ganancias de cooperativas y fundaciones que muchas están disfrazadas de tal. Voy a segmentación de tarifa, que ahora se viene ese tema. Lo vamos a hacer a lo loco así y va a pagar lo mismo el tipo que calefacciona una pileta en el AMBA en un country o que tiene el aire acondicionado 24x24 que un domicilio promedio del interior de la Argentina. Bueno, eso es gestionar. ¿Cómo bajamos la inflación? Con un enfriamiento y una recesión brutal. Y la vas a bajar. ¿Que va a subir los precios si no estás vendiendo? ¿Que va a subir los precios si no estás vendiendo? Claro, lo que pasa es que la recesión termina en desempleo. Ese es el tema. Digo, ¿hasta dónde vas a llevar la recesión? Digo, ya
Ya en la historia argentina hubo eso. Digo, ¿no se puede establecer un plan de estabilización para evitar eso? Es lo que falta. No hay un plan. En vez de enfriamiento de economía, estamos esperando el anclaje monetario. ¿Cuál va a ser? ¿Vamos a la dolarización? ¿Vamos al bimonetarismo? ¿Vamos a destruir el Banco Central? ¿Vamos a la propuesta peruana que nosotros sugerimos, autonomía e independencia, para que el Banco Central deje de ser fabricante de billetes cada vez que lo necesite el Estado? Todavía no está. En cada uno de los temas, conflicto nación-provincia, mejor un pacto. Rodrigo. Bajar inflación, mejor un plan de anclaje. Sí. Licuador o gestión, mejor gestión. Ahora, en la comunicación son muy buenos, a mí no me gusta. La comunicación es tan violenta, bulinera, antidemocrática, postfáctica, posverdadera, fake news, como eficiente, taquillera y exitosa, digamos. Te quiero hacer Bueno, una pregunta son los tiempos que corren. de balance El mundo político. entero está pasando. Porque vuelve la atención al Congreso. El gobierno va a insistir con ley base y también va a insistir con el DNU. ¿Qué es lo que pasó en este tiempo? El gobierno vuelve porque cree que, vieron que teníamos capacidad de castigo, entonces ahora sí van a aceptar lo que no aceptaron antes. ¿O es el Congreso el que dice, no, se dio cuenta, presidente, que usted tiene que sentarse? ¿Cuál es el balance político de esto? No, yo no tengo duda, no tengo duda, pero no lo digo criticando, ellos deben creer que es una crítica. El gobierno, primero que se lo pidió el Fondo Monetario. Que haya consenso. El fondo vino y dijo, muchachos, tiene que haber sustentabilidad social y política. Sí, le pido que lo Se corrió lo por pidió, izquierda. chicos, se lo pidió de la Rúa, se lo pidió a todos. Segundo, que el gobierno aceptó lo que le sugeríamos. Claro. Es decir, la Argentina para crecer necesita inversiones promedias por año del 25% de su PBI. ¿Cuál es el promedio de la inversión 20 años esta parte en Argentina? El 14%. Tenés que traer inversiones. Vos, si tenés ahorro, tu ITA, la de ustedes, la ponen en un gobierno que empieza con un DNU, 80 demandas judiciales. 3 ya prosperaron. Conflicto con todos los gobernadores, 12 de los 24 gobernadores judicializando el tema. La CGT, que duerme la siesta, parece alguien que no es peronista, lo quiere tumbar, pero es una realidad. Guerra de guerrilla, planifican la pandilla gremialista, ¿viste? Todos los días un paro distinto. Bueno, entonces yo creo que el gobierno acepta, pero son buenos comunicando. Entonces, como los cangrejos, es decir, caminan para atrás, pero parece que atacan. Ellos reconocieron que retrocedieron, pero te lo dicen pegándote un palo en la cabeza. Entonces, parece... Tengo que ir. Rodrigo, gracias por tu presencia. Otro día vamos a seguir charlando, Dale, ¿te parece? sí, perfecto. Gracias, Dolores. Nos gustaría que vinieses más tiempo. Es que se me complicó, le pido disculpas. Sí, se me complicó. Bueno, gracias por habernos acompañado. Mañana, 9 de la noche, equipo de noticias.